Buenos días, bienvenidas y bienvenidos esta mañana al Instituto Cervantes. La verdad es que es una alegría tener aquí un acto sobre videoarte, que es bueno, una disciplina artística que nos gusta mucho, especialmente en esta casa, por la reunión que tiene de arte, de audiovisual, de poesía, y que sin duda representa, ya desde, ahora lo estábamos hablando de hace muchos años, pero representa, o creemos que representa también la contemporaneidad. El Instituto Cervantes colabora por segunda vez con CREAE, con el Instituto de Creación Contemporánea, en esta duodécima edición de Projector, que es este festival de videoarte que conocéis, con esta mesa redonda en la que van a intervenir el artista Andrés de Negri, la crítica de arte Blanca de la Torre, el cineasta Javier Oliveira y la investigadora Laura Baigorri, y el videoartista Pablo Useros. Todos ellos nos van a hablar de distintos aspectos de la videocreación y del estado en el que se encuentra en nuestro país y en nuestro tiempo esta disciplina artística. Sí quiero decir unas palabras sobre Projector porque bueno, tiene 12 años de trayectoria y con mucho mérito pues, está acercando al gran público las obras artísticas de los videocreadores, no solamente españoles, sino también del ámbito internacional, y acercando también bueno, un mundo de instituciones, comisarios, coleccionistas, que entre todos están tejiendo pues, una conciencia contemporánea sobre este arte tan importante. Así que bienvenidos, os dejo ya con la mesa redonda y impacientes de escucharos. Hasta ahora. Hola, sí. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias primero muchas gracias a Projector por organizar esta mesa y también al Instituto Cervantes por acogernos. Vale, voy a contaros un poco, ahí tenéis el título, Videoarte, Cine Experimental y New Media, Encuentro Profesional 1. Vale, no vamos a resolver estas tres cuestiones, ¿no? Del cine experimental, el videoarte, cine experimental y New Media, ¿no? No nos daría tiempo. Una de mis ideas, cuando un poco hablé con Mario para moderar esta mesa, es un poco achicar un poco el espacio, ¿no? Empezar a ver algún tema, no en el que vayamos a tener muchos puntos en común, quizá justo es lo contrario, en que vayamos a tener algún tipo de diferencia, que será muy sano, sino también buscar alguna zona que nos hiciera pisar más la tierra en el fondo, ¿no? Porque, claro, estos grandes titulares no nos dan para… no sabemos hacia dónde dirigirnos. Entonces, una de las primeras ideas que pensé, que parte un poco de… bueno, la pura casualidad. En ese momento estaba leyendo un artículo de Jean-Christophe Rougeot, perdonad mi francés, Rougeot, no sé si lo digo bien. Bueno, el caso es que es un artículo, si no recuerdo mal, se llama hacia un cine de exposición. Jean-Christophe fue es uno de los investigadores que han tratado más toda la época de los años 90, en el que, resumiendo mucho, digamos que el cine conquista definitivamente las galerías, ¿no? Empieza a haber la llamada cine de artista, cine de exposiciones. Obviamente hay muchísimos antecedentes anteriores, ¿no? Pero bueno, es una época muy ejemplar en ese sentido, ¿no? En el que se pudo incluso decir, lo dice este autor, dice que las artes plásticas convergen definitivamente con el cine, que hay ese posible sueño, ¿no? de unión, un sueño que justo lo estábamos hablando ahora y alguien ha hablado de Man Ray, pues bueno, ya había muchísimos artistas que estaban convergiendo entre disciplinas. Entonces, Jean-Christophe sigue el artículo y dice algo que me gustó mucho, que es como hay tantas pantallas, hay una multiplicidad de espacios ahora que las imágenes ahora no saben dónde ir, ¿no? Imágenes y sonidos. De repente se han quedado como… obviamente las imágenes tienen un padre o una madre, ¿no? Pero tienen ese problema, también quería decir, pero no es problema porque me parece un lujo, ese bello conflicto de no saber qué espacio pueden tener, ¿no? Tienen diferentes espacios por ocupar.
Entonces llegué a esa idea, ¿no?, de migración audiovisual, que es la que un poco quiero que sea nuestra estructura un poco aquí, nuestro techo. ¿No? Muchos de los que vais, muchas de las intervenciones van a tener que ver con esta idea, ¿no?, de desplazamiento quizá de la obra, de forma muy, muy directa, ¿no? Estoy pensando al fondo de la mesa con Javier, que muchas de las obras que ha tratado últimamente son desplazamientos de quizá una obra primera fílmica que termina en una galería, ¿no? O puede terminar en un libro, puede terminar en diferentes formatos, ¿no?, en diferentes prácticas. Hay, por tanto, una fluctuación muy, muy grande. Esto es algo también que veo bueno, hay muchos artistas. Había una imagen que pensaba que estaría por ahí, pero la cuento. Siempre es mejor contar las imágenes y no verlas. Hace poco viendo un poco la página web de Julian Rossefeld, un artista visual, un cineasta, diría, que es también un ejemplo muy, muy curioso, porque ya es alguien que se puede llamar como artista visual, que pertenece un poco al mundo de la galería, pero que trabaja como cineasta. Verdaderamente las películas de Rossefeld son rodajes, es un cineasta trabajando que luego lleva ese material a otro espacio. Pero bueno, esta foto que quería describir era uno de sus últimos proyectos en los que aparecía una sala que podría ser parecida a esta, la verdad, y esa pantalla podría ser parecida a la que veía, simplemente cambiaba un poco, no estaba completamente simétrica. Y la verdad es que me daba la sensación de que era un cine encastrado, como que el único esfuerzo, o sea, la única, digamos, su único cambio había sido llevar esa pantalla al cine, girarla un poco y ponerla en esa galería. Obviamente hay muchísimos otros factores, ¿no?, como el tiempo, cómo el espectador va a vivir esa obra, que claro, hay que analizar. Pero Rossefeld ya pertenece a un tipo de artista, yo creo, que ya vive con completa normalidad el hecho de estar en cualquiera de los dos lados, ¿no? Luego pensaba en otro artista como Chantal Akerman, ¿vale?, para poner un poco el otro ejemplo. Chantal Akerman es justo lo contrario, es alguien que ha estado en el, vamos a decir, territorio cine, que queda muy feo esto de delimitar, pero que según va avanzando su carrera, de repente empieza a jugar con la instalación, empieza a jugar con fragmentaciones de sus películas. Por tanto, de repente, esas películas migran, ¿no? Migran a otro espacio, buscan otras respuestas, otras reacciones. Me he dejado, por ejemplo, un caso muy curioso dentro de Rossefeld, el ejemplo anterior, que verdaderamente es por eso porque lo nombro, y es que Rossefeld hace unos años emprende un trabajo llamado Manifesto. Ese trabajo realmente está hecho, él parte con la idea de que va a grabar muchos manifestos, va a hacer una especie de antología del manifesto en el mundo artístico y lo va a instalar, bueno, él suele trabajar con múltiples pantallas, va a instalar cada manifesto en una pantalla, entonces el espectador iría haciendo un recorrido por esta breve historia del manifiesto y en un punto, en algún momento del proceso, de repente decide que eso puede ser película. Y termina siendo película y termina siendo estrenado, tanto que estoy pensando que se ve en la Sala X aquí de Madrid, ¿no?, en Tirso Molina. O sea, tuvo un terreno bastante, digamos, comercial para lo que podía ser ese tipo de trabajo. Vale, son ejemplos un poco de migración. Yo quería abrir un poco el campo de batalla. Tenemos el lujo de tener a 4 ponentes increíbles. Voy a parar aquí porque verdaderamente venía a escucharos. Es uno de los mejores trabajos que me pueden dar ahora mismo, venir aquí a ver qué nos pueden contar sobre estos universos migrantes, desplazados, que podemos encontrar entre estas disciplinas. Entonces, os cuento un poco, va a haber una primera intervención de cada uno de los ponentes y la idea es que rápidamente a partir de ahí o bien entramos en conversación aquí en la mesa o, por favor, todo lo que queráis entrar, bienvenidos. Habrá micro, supongo, para poder entrar. Vale, voy a dar paso a la primera de las ponentes, a Laura, la tengo aquí al lado, Laura Baigorri. Bueno, Laura Baigorri es comisaria, investigadora, ha publicado diversos libros, entre ellos, bueno, tres libros importantísimos como Vídeo en Latinoamérica. De Vídeo en Latinoamérica surge además un proyecto que lo contábamos antes, ¿no?, le hizo viajar por toda Latinoamérica gracias a el llamado Video Arde, ¿no?, que fue
unas exposiciones que se crearon a partir de estos trabajos de investigación, ¿no? Luego tiene otro libro fundamental y que algunos de los temas que va a tratar hoy tienen que ver por aquí, y es el net.art, ¿no? Una historia sobre el surgimiento del net.art. Y por último, y este es un libro fundamental, este libro bueno, yo doy clases, tengo un laboratorio de audiovisual contemporáneo y es un libro como de cabecera y es Vídeo Primera Etapa, que además viene muy bien porque hablas mucho de algo que creo que se va a hablar aquí, ¿no? Que es cómo en realidad todo esto de videoarte, cine experimental, quizás si los tratáramos como gestos no los dividiríamos, no haríamos etiquetas. Sería simplemente artistas buscando nuevas formas, nuevas ideas. Bueno, ha hecho muchísimos comisariados, ahora mismo está sobre todo con el BVA dentro del multiverso, ¿no? Tanto en el comité de selección como haciendo un poco el comisariado de todo ese premio. Y luego como docente también una larga carrera en Bellas Artes de Barcelona como vicedecana, y luego está en un increíble curso que hay en Madrid que se llama Woman Make, que es una de las participantes. Y nada, doy paso, luego ya iremos con el resto que iré presentando. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí. También muchas gracias a Proyector y al Instituto Cervantes. Yo voy a necesitar, no, me voy a ir hasta allí porque quiero ver lo que voy pasando. Me voy a ir hasta allí y voy pasando. Sí, va a haber un juego de sillas. Voy a micro. ¿Este funciona? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye por aquí? Vale. Muy bien. Por lo pronto no veo lo que tengo aquí ahí. Vale. Bueno, yo sé que esta sesión que se ha generado en torno al eje de la migración, al eje de la idea de cómo las imágenes buscan un espacio, pero yo lo he querido plantear como estallidos. Tanto la migración como el estallido se basan en la idea de desplazamiento, ¿no? En la noción de moverse, de expandirse hacia otro lugar. Pero he preferido plantearlo como estallido porque como algo que fuera como impulso irremediable, no tanto con la idea de migración que tiene un punto como de transición, al menos mentalmente, a mí me lo parece, ¿no? Como una inevitabilidad, algo así. Entonces, mi particular teoría de los estallidos es que las cosas explosionan mientras pueden explosionar, pero que si no, implosionan. Y en una explosión, como podéis ver aquí, la fuerza irradia lejos de una fuente, pero con la implosión el objeto se derrumba sobre sí mismo. Entonces voy a pasar muy rápidamente por unos periodos concretos representativos de explosiones y de implosiones dentro del audiovisual. Lo había hecho mucho más largo, voy a hacerlo un poquito más corto porque lo he ensayado esta mañana y me había ido muy lejos. Entonces, me voy a centrar en la imagen tecnológica solamente. Me saltaré algunas diapositivas y me centraré. Mi intervención va a ser muy, muy contextualizadora. Yo no sé si hasta un punto didáctica y todo, pero muy contextualizadora. Que creo que servirá después a mis compañeros para hablar de cosas mucho más concretas. Bueno, el término cine expandido fue acuñado en el 68 por Jack Burhan en un libro que se llamaba Más allá de la escultura, de la escultura moderna, y se refería a todas aquellas prácticas que atraviesan, que van más allá, más lejos de las fronteras del arte. Y este término fue retomado en el 70 por Jean Jonblut a través de un libro que se llamaba Cine expandido, Expanded Cinema. Y ahí sí que ya él hablaba mucho más concreto, definía la expansión de las imágenes a otros territorios y a otras disciplinas. En concreto, empezó a introducir el vídeo y empezó a introducir el ordenador, las imágenes en el ordenador. Este es un libro cabecera, un libro básico, creo que se puede encontrar todavía en PDF, deberá estar en algún lugar, ¿verdad? ¿Editado? Incluso.
edité en el 2012 en español, Qué bien. la primera versión. Pues yo tengo esa versión, pero yo no sabía si todavía... bueno, sí. Entonces, esto, igual que esta, ¿tenía esta misma forma? No, la portada no. No, sigue la línea estética, pero... Vale, yo tengo este. Bueno, pues a partir de este contexto, en el siglo XX, la proyección de la imagen explosionó hacia diferentes lugares, a los cuales se fue desplazando. Yo detecto primero una gran explosión hacia espacios y otra hacia otros espacios, de la pantalla de cine a la calle, a la galería, al museo, a los objetos, que creo que irán hablando, a la acción incluso, y después una segunda explosión hacia medios y tecnologías, que es cuando se desplaza hacia el vídeo. Esto es todo lo que me estoy saltando, porque me quedaré aquí, hacia medios y tecnologías. Y, por ejemplo, yo me voy a centrar solamente en la imagen videográfica y en la imagen por ordenador, cómo salta hacia esos lugares. Primero, bueno, en esto no. ¿Puedo ir para atrás? No voy para atrás, perdón. Es que me he pasado. ¿Me ayudas? A ver. Ah, vale. No, tampoco va. No. Perdón. Porque como me saltaba cosas... Vale, pues no me hizo caso. Vale, vale, no le daba con fuerza. Bueno, pues en lo que llevamos de siglo XXI, las imágenes han seguido estallando, pero en lugar de ser explosiones, yo creo que lo que se ha producido son implosiones, ¿no? Porque han seguido estallando dentro de territorios ya conocidos. No han conquistado nuevos territorios, sino dentro del que ya estaban han empezado a implosionar. Entonces, yo he colocado aquí un montón de ejemplos de este tipo de lugares hacia los que se han ido desplazando las imágenes dentro de la tecnología. Uno de los primeros es del pionero Nam June Paik. En el 65 ya empezó a hacer este tipo de experimentos en el que empezó a trabajar con los sonidos y con las imágenes. Entonces, en este caso, en el Concerto for TV Cello, es a la vez una performance, una obra musical, una obra videográfica, es una gran expansión de la imagen hacia un territorio interdisciplinar. Y en él, pues la concertista, que era Charlotte Moorman, tocaba el violonchelo, y cuando lo tocaba, los sonidos modificaban las imágenes. Esto es un ejemplo muy clásico. Este me lo salto. Y otros de los grandes experimentadores de esa época fueron Stina y Bodi Basulka, en el que ellos partían de que si las señales de vídeo, como las sonoras, estaban constituidas por ondas electromagnéticas, luego los sonidos podían generar imágenes y las imágenes podían generar sonidos. Y por lo tanto empezaron a trabajar, Stina Basulka era concertista de cello y empezó a trabajar mientras tocaba, tenían unos instrumentos musicales electrónicos que se tocaban y tocaba imágenes que se modificaban por el efecto de la música. Entonces, esta es la pieza original en el 78 y después ya en el 98 la tecnología evolucionó y hacía unos conciertos magníficos de imágenes tocadas, ¿no? Imágenes sonoras, imágenes que se expandían hacia el sonido. Bueno, la otra gran explosión que hubo fue cuando el audiovisual se introduce en el ordenador, ¿no? En los años 80 aparece el ordenador y las imágenes se trasladan al ordenador. Lo primero que aparece es una cosa que se llama... la gran característica de estas imágenes es que las imágenes ya no se comparten con un público, y eso es el gran traslado, el gran estallido, sino que las imágenes son privadas. Las imágenes son solo para nuestros ojos y para nuestros oídos. Se consumen en privado, no se consumen con grandes audiencias, ¿no? Y esa es la gran introducción de todo el arte computacional que aparece en esos años.
Entonces, quiero comentar solo un par de obras que son muy significativas de esos años. Una es esta de Luc Kurchers, que se llama Portrait One. Es un artista canadiense que trabaja, esto es un laserdisc, ya casi es arqueología mediática esto, ¿no? Pero empezaron a aparecer obras con laserdisc. Y esto es una obra, es un claro ejemplo de interactividad basado en el diálogo, de estas primeras obras que entonces eran maravillosas y a las cuales ya nos hemos acostumbrado en estos momentos, ¿no? Aquí generaba un personaje que era Marie, y Marie aparecía en el ordenador a casi un tamaño que podía ser de tú a tú, y se giraba la cabeza, te miraba y te decía, hola, ¿tienes tiempo? ¿Quieres hablar conmigo? Entonces tú podías ir respondiendo. Aquí abajo se ven, tú tenías hasta 3 o 4 respuestas que darle. Es una interactividad muy, muy limitada, ¿no? Pero decías, sí, hola, ¿cómo te llamas? Hola, no, hola, no tengo tiempo, etc. Y empezabas a hablar con ella. Esto que parece tan simple capturó a montones de personas y además es una obra clave porque si no era interesante lo que tú decías, Marie pasaba de ti. Y entonces la gente intentaba mantener el máximo tiempo posible la conversación con ella. Era muy divertido ver, yo en aquellos años lo vi en 91, 92, ver amigos hacer cola intentando ligar con Marie a ver quién había aguantado más tiempo sin que le enviara a hacer puñetas, ¿no? Y bueno, se basaba todo en un juego misterioso. No podía ser muy directo, le tenías que pillar el truco a Marie, ¿no? No podía ser muy directo. Y era un juego increíble. Tiene algo de lúdico todo esto, ¿no? Pero se basaba verdaderamente en una interactividad y era fascinante la pieza. Se puede ver, creo que hay trocitos de vídeos de estas conversaciones con Fundación Langlois. Y otra de las piezas, y la otra pieza que tiene que ver con el arte de ordenador, es una pieza que apareció en aquella época como CD Art, en CD-ROM, de Tony Serra o Abu Ali, que tiene los dos nombres, se llamaba El lenguaje de los pájaros. Es una pieza excepcional, casi no se puede acceder a ella, porque con todas estas cosas de la tecnología que nos creemos que podremos acceder siempre, ¿no? Como con los disquetes empezamos y todo esto, ya son las que precisamente no se puede volver a acceder a ellas, ¿no? Solo está en ese CD-ROM. Y era una obra muy atemporal porque combinaba unos textos persas del siglo XI de Farid Uddin Attar, que se llamaba El lenguaje de los pájaros, con música de Wu-Tang Clan y con imágenes, 300 fotografías de imágenes que él había tomado en sus viajes entre Brooklyn, Al Jadida y Barcelona. Y se mezclaban aleatoriamente. Estaba randomizado y siempre tenía sentido. Siempre. El texto siempre era cronológico, iba pasando, y las imágenes aparecían, cada vez que entrabas, eran imágenes completamente diferentes, ¿no? Las que aparecían junto con el texto. La música era una música cadenciosa y era una de esas experiencias que en esos años era magnífica, porque en este cambio que estoy diciendo de pasar de la exposición pública a la exposición privada, te metías los cascos, empezabas a oír y te transportabas a un no tiempo, no lugar, con esas imágenes que entraban en tu cerebro y con un texto bellísimo sobre diferentes valles, el Valle del Amor, el Valle de la Muerte, el Valle de la Contemplación, un texto antiguo y precioso, con imágenes actuales. Y todo tenía sentido siempre, lo mirases como lo mirases. Era una especie de Layete, pero Layete en CD-ROM, ¿no? Bueno, hay otra gran explosión que es cuando seguimos dentro del ordenador, pero las imágenes ya no están dentro del ordenador, sino que las imágenes se producen en la conexión entre ordenadores. Entonces, a finales de los 90 aparece el NetArt, que es exactamente eso que están viendo, es la mejor explicación que hay, está dada por unos artistas, que son obras, en gran parte audiovisuales, creadas para Internet y que explotan al máximo la especificidad del medio, sobre todo su potencial de comunicación y la interacción con el usuario, su capacidad para crear contenidos y estructuras que enlazan, pues eso, imágenes, textos y sonidos. Son trabajos
que simultáneamente utilizan el potencial de la red como espacio de creación y como espacio y como medio de difusión, de exposición. Tienen toda una serie de características. Por primera vez, todas estas obras son de acceso global y compartido. Es un arte el arte procesual por excelencia, porque la obra casi nunca se acaba, el artista sigue modificándola aunque esté ahí dentro. Tiene una accesibilidad permanente, es lugar de creación, de exposición y además desde el mismo lugar tenemos acceso a toda la documentación. Si lo comparamos con las disciplinas tradicionales, rompe por completo los lugares y espacios. Y gran parte de las obras incorporan las decisiones del usuario en la obra. Este es el otro gran desplazamiento. Voy a pasar muy rápido, obras de pioneros, porque quiero detenerme más en las últimas. Esto es Pura Estética Net, de los Jodi. Hacían pantallas con imágenes, clicabas en cualquier lugar y solo ibas a pantallas. Eran obras muy autorreferenciales que se basaban en la tecnología y clicar solo te hacía pasar a otras pantallas que no te llevaban jamás a ningún lugar, ¿no? O que te devolvían al mismo lugar siempre. Otro de los artistas representativos era Bukowski, que se inventó una cosa llamada ASCII Art. Tiene muchas formas, pero una de las formas que adquirió era pasar los grandes clásicos a código ASCII. Claro, era muy difícil ver las pelis, ¿no? Entonces, cuando intentabas ver los trocitos de pelis, aquí tenemos un trozo de Acorazado Potemkin, no sé si lo veis, hay trozos de Psicosis, la escena de la ducha, y introdujo algunos trocitos de pelis porno en algún momento también. La gente se esforzaba en ver todas esas imágenes tecnológicas y cuando acababa la película decía, haz el favor de apagar el ordenador y vete a ver la película de verdad. Es un arte muy irónico y ciertamente paradójico. Alexei Shulgin lo basaba en el formulario. Hez Banting, por ejemplo, trabajó de muchas maneras, pero una de las maneras que más trabajó fue con fakes. Y en esta pieza, por ejemplo, lo que hizo, aquí solo hay dos, pero muchas veces se dedicaba a conectar cámaras de vigilancia de diferentes lugares del mundo e incitaba a los espectadores a que si veíamos alguna actividad criminal en esas cámaras de todas partes del mundo, enviásemos un informe a la policía. Entonces, si tú clicabas, aquí abajo, ahora ya no está todo desactivado, clicabas y podías escribir, estoy viendo cómo atracan, bueno, había todo tipo de tonterías entonces escritas. Y lo enviabas y aparecía todo el reporte de cosas. Era toda una gran ironía sobre la vigilancia. Yo creo que nunca Hez Banting acabó pensando que desde Estados Unidos iban a colocar a un montón de tejanos jubilados en las fronteras a vigilarlas y de verdad a aplicar esta idea a la realidad, ¿no? Aparecen las cosas como grandes fakes y como cosas imposibles y después la realidad supera la ficción. Olli Lealina construía hipertextos, grandes relatos, es una forma de fundir el relato cinematográfico con el tecnológico y en función de a qué casilla clicabas, tú construías historias diferentes. Es el hipertexto, una historia en hipertexto, ¿no? Entonces, tú tenías versiones diferentes y cada persona que entraba tenía versiones diferentes. Y aquí Franco y Eva Mates no están dentro de esta línea de Pura Estética Net, pero es muy interesante las obras que hicieron. Todo esto es del 97-98, todo lo que se ha pasado. Esta es la más nueva, la del 98, de pioneros. Durante un año duplicaron la página del Vaticano sin decir nada. Igual. Lo que ocurre es que la entrada era la misma, pero si entrabas un poquito más adentro, pues ya veías que aquello no lo podía acabar diciendo el Vaticano, ¿no? Y la mantuvieron durante un tiempo, el fake, esto es imposible hacer ahora, ¿no? Pero entonces cogieron la denominación de vaticano.org o lo que pudieran, y dice que la gente les escribía y a veces les decía, oiga, voy a ir al Vaticano, ¿ustedes qué me recomiendan? Decían, bueno, pues vaya a ver este concierto y vaya a esta sala, en esta sala está muy bien. Ellos son situacionistas, partieron del situacionismo ellos.
y se creaban unos diálogos de besugos porque la gente no procesaba que el Vaticano les estuviese diciendo eso. Vale, ¿y a qué más sitios voy, ¿no? Además de estos que me dicen? Y duraron... Os los presento porque ahora enseguida voy a hablar de ellos, porque ya voy a hablar de las implosiones. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tengo? Vale. Estoy yendo muy deprisa para que me dé tiempo. Pero esto es el núcleo, ¿no? Bueno, en estos últimos años yo creo que se han producido implosiones que son tanto más revolucionarias que las primeras, pero se trata de implosiones porque, a diferencia de las anteriores, el contexto es el mismo, no ha aparecido nada nuevo en el horizonte, sin embargo, ha cambiado nuestra forma de abordar, de producir, de consumir el mundo audiovisual. Entonces, no están relacionadas, por tanto, con la aparición de un nuevo medio, una nueva disciplina, sino con el uso que se ha comenzado a hacer de todos los anteriores. Y todos estos estallidos tienen que ver con una ampliación de la conexión a través de un medio de comunicación. La gran primera implosión tiene que ver con el desplazamiento del propio productor audiovisual. Además de los artistas profesionales, todos sabemos que ahora producen y exhiben en Internet los espectadores, los usuarios. Se ha borrado, se ha desplazado en lugar del único productor, único difusor, a todos somos productores, todos somos difusores de nuestro trabajo. Y además, con el material de los usuarios, los artistas elaboran sus obras. Y después todo esto va a implicar un desplazamiento de la autoría al anonimato, de la propiedad a la compartición incontrolada y de la exhibición limitada a la exhibición indiscriminada. La segunda implosión tiene que ver con el arte en las redes sociales. Y una de las grandes características de las redes sociales es que han aparecido para agitar y para subvertir las nociones que teníamos hasta ahora de vida privada y de intimidad, que son con las que nos hemos manejado hasta ahora. Entonces, todas las nuevas apps lo que facilitan es una gran sobreexposición de los cuerpos, en Instagram, por ejemplo, y de las mentes, en Twitter, el sin filtro. Todo aquello que recibo lo escupo inmediatamente, ¿no? Bansky me parece que reformuló el aforismo de Warhol en una pintada diciendo que en el futuro todo el mundo querrá ser anónimo durante 15 minutos, porque la sobreexposición en estos momentos ya es total. Entonces, se plantea una gran paradoja y la sobreexposición en las redes, que es en lo que estoy trabajando yo ahora, yo creo que plantea una gran brecha generacional. Yo lo veo sobre todo con mi propia generación, ¿no? Porque las viejas generaciones seguimos instaladas en la idea de que cuanta más información tengan los demás de uno, más vulnerable es uno. Mientras que los nativos digitales potencian totalmente la sobreexposición porque no detectan ningún tipo de peligro ni de riesgo en ella. Hay una máxima hacker que yo tengo muy presente actualmente, que es de los años 90, del Chaos Computer Club, cuando los hackers del principio de Internet, que dicen: cuando abres una puerta, la abres siempre en los dos sentidos. Es decir, los hackers siempre tenían muy en cuenta entonces, en los primeros años de Internet, que cuando abrían una puerta y se introducían en un sistema ajeno, durante el tiempo que mantuvieran la puerta abierta, el sistema ajeno se podía introducir en su propio ordenador. Es muy difícil que alguien estuviera mirando siempre en todos los momentos, ¿no?, cuando hackeaban, pero eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido en la actualidad con la actual sobreexposición que hay. No hay ese peligro de no solo estoy escupiendo imagen, sino que mis imágenes están dando muchos datos sobre mí a alguien que yo no controlo. Entonces, yo creo que esto es uno de los grandes cambios distópicos. Ha desaparecido la noción de vulnerabilidad y sí, existe la venganza porno, existe el doxing, pero todas estas consecuencias no disuaden a nadie de la fiebre de sobreexposición, ¿no? Voy a enseñaros 4 obras muy rápidamente de artistas que trabajan con todo esto que acabo de introducir. Una de ellas es Natalie Buchin, que viene realizando obras desde hace mucho tiempo a partir de vídeos apropiados de las redes, en YouTube y de videoblogs, ¿no?, que a priori podrían considerarse banales
y que todo este relato documental genera ella relatos documentales que tienen que ver con el cuerpo, representación del cuerpo, sociedad, sexualidad, racismo, trabajo, medicalización, etc. Entonces ella roba estas imágenes, se apropia de estas imágenes y compone unos grandes frescos, no sé, a veces son instalaciones, adquieren diferentes formas, repitiendo una serie de patrones audiovisuales. Tiene una serie que se llama Testament, en que recoge, son coros de videobloggers que comentan diferentes situaciones. Esta que veis se llama I am not gay, ¿no? Y cada uno habla sobre su identidad sexual. Y en esta otra de My Meds, por ejemplo, ya veis que es todo un gran coro, a veces hablan unos, a veces hablan otros, hablan de las medicinas, de los psicofármacos que se toman. Es toda información subida por usuarios a Internet. Entonces, lo que acaba componiendo es un gran retablo de una sociedad hipermedicalizada, ¿no? Ella toma muchos yos individuales y acaba generando retablos de nosotros, que dan un poquito de miedo muchas veces. Y en esta otra, en Mass Ornament, lo que hizo, se dedicó a coger trozos de gente que subía pelis bailando y creó una gran coreografía, todos están bailando a la vez, ¿no? Con dos músicas que son dos sonidos absolutamente bipolares. Una es una música de cabaret de Broadway de 1935 y la mezcla con El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, a ratos. Y va poniéndolo súper banalito y esa música con trozos de Triunfo de la voluntad. Y todos van bailando a la vez, ¿no? Y entonces se acaba creando todo un gran coro de gente sola que está conectada y que todas las soledades, o sea, las soledades están conectadas. El cuarto propio conectado del que hablaba Remedios Zafra, ¿no? Pues toma aquí, es absolutamente visual en esta pieza. Y también hay otra referencia que es la de Shirley Turkle, tiene un concepto que denomina Alone Together. Ha editado un libro que se llama Alone Together, cómo todos estamos absolutamente solos, pero juntos en esas plataformas. Ay, lo tenía aquí, que entraban después. Otra de las obras, la segunda obra, es de Franco y Eva Matters, quienes os he dicho que hicieron el fake de la pieza del Vaticano, que son situacionistas. Han hecho una obra que se llama The Others, que está compuesta por imágenes robadas de los usuarios. Ellos entraron en los ordenadores a partir de un fallo de un software peer-to-peer y robaron todas las imágenes que tenemos nosotros en nuestras carpetas de fotos y de música. Y entonces, con todo eso, con 1000 diapositivas, generan esta obra en la que van apareciendo fotos anodinas de cumpleaños, borracheras, viajes, calles, mascotas, de todo tipo de imágenes, que a veces son desechables incluso estas imágenes, ¿no? Y han compuesto su obra a partir de todas estas imágenes robadas. No son imágenes que haya acoso ni humillación ni nada por el estilo, ¿eh? Y han ido más lejos últimamente, lanzaron un llamado en redes sociales diciendo que compraban por $1000 un teléfono con toda su información dentro. Recibieron 34 ofertas y de ellas escogieron a Ricardo. Y podéis ver en el Whitney Museum, en la web del Whitney Museum, todo el contenido de la vida digital de Ricardo. Absolutamente, o sea, eso es aburrido, eso es peor que cuando alguien viene de viaje y te enseña las fotos, ya, antes eran diapos, de viaje, ¿no? ¿Qué interés tiene eso? Y claro, la gente se pregunta, ¿qué interés tiene eso? Bueno, pues es lo que estamos viendo todo el día, todo el tiempo, todo el día, en Facebook, en Instagram, ¿no? Entonces, ellos generan este tipo de obras para generar una reflexión, ¿no? Ya casi acabo, ¿eh? La tercera obra de este tipo, Amalia Ullman.
Amalia Ullman en 2014 presenta una obra que ha estado haciendo durante todo el año anterior. ¿En qué consiste esta obra? Ella va a redes sociales, va a Facebook, pero sobre todo a Instagram, y con su propio perfil, el propio perfil que tiene en Instagram, empieza a transformar su vida. Y es una chica que estudia arte y de repente es una chica morena con el pelo corto, tal, empieza a teñirse de rubio y a convertirse muy poco a poco, progresivamente, ella dice que a lo largo de un año serían unos meses, en una it girl. Empieza a posar con diferentes vestiditos, empieza a hacer fotos de cupcakes, de animalitos, de peluches, acaba generando todo un gran perfil de blogger, ¿no? de it girl. Y todo culmina incluso con su operación de pecho y con fotografías de su operación de pecho. Y son fotos, y hay vídeos, hay de todo, hay todo tipo de material. Pero realmente culmina cuando hace estas fotos. Hay un momento en que dice, muchos de sus amigos se alejan de ella durante este periodo porque no es la persona que era. Entonces hay un momento de la confesión y dice, hey, todo era mentira. Ha sido todo un personaje que me he estado construyendo durante todo este tiempo. Lo tenéis todo en Excellence and Perfections. Y aquí viene la contrición, viene gente, menos mal, que te arrepientes de haber sido así. Hay todo un estudio sociológico a partir de esto. Y la última pieza que os quiero enseñar respecto a esta migración de las imágenes a otros lugares tecnológicos es una pieza que se ve así. Esto es la exposición, es una exposición que comisaría en Montreal, en Canadá. Diana Laurel Karamat, de origen filipino, pero que vive en Canadá, tiene esta pieza que se llama Share Therapy y que hace exactamente eso, compartir su propia terapia psicológica. Existe una app real, podéis acceder a ella, que se llama Talkspace, en que tú contratas a un terapeuta y lo tienes simplemente solo a través de tu teléfono o de tu iPad y contratas una serie de sesiones. Ella cuando consigue, porque esto fue un concurso, consigue el dinero para el proyecto, está los 10 meses anteriores a la exhibición del proyecto, estuvo haciendo real terapia con un terapeuta, ¿eh? y con un contrato de confidencialidad. Y el día de la exhibición colocamos varios iPads con los 10 meses de vídeos, imágenes, confesiones, y expuso por completo toda su vida durante este tiempo. No tenemos acceso a ello, solo se tuvo acceso durante el tiempo de la exposición, solo podías verlo en el iPad en aquel momento. Pero hasta los días de la exposición, si vamos en taxi todos, como a veces vamos y tal, nos grababa a nosotros y acabábamos saliendo nosotros, ¿no? Rompió el pacto de confidencialidad respecto a sí misma para exhibirse. Ya está. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, recordamos que un poco toda esta historia que nos ha contado un poco desde el cine expandido hasta la actualidad puede ser gasolina posterior, ¿no? Para cualquier pregunta que queráis hacer o entrar en el debate. Me quedo un poco con ideas que he hecho al principio sobre cine expandido, cuando ha coincidido un poco con la edición de Andrés de cine expandido en Argentina. Y pensaba un poco también por otros ejemplos de Laura que hablaba, por ejemplo, de Basulka, cuando hacen un desplazamiento o una intervención de la señal electrónica a otros formatos, que quizá la obra de Andrés va un poco por ese lado, pero llevando lo que sería la intervención del celuloide a otros espacios, legalizando o dejando muy claro que es importante la máquina, digamos, el poner la máquina en el espacio y que se vea el proyector. Y bueno, presento un poco a Andrés, que va a ser ahora su turno. Andrés es artista visual, trabaja, ya lo empezaba a decir un poco, en cine, pero también en vídeo, instalaciones, fotografías. Esto será muy común en realidad en toda la mesa, que tanto por la obra como por el comisariado siempre estamos en múltiples disciplinas. Y decía un poco, ¿no? Su trabajo sobre todo está planteado en diálogo entre diferentes formatos, diferentes dispositivos.
Ha participado en multitud de festivales, me puse a imprimirlo y gasté muchísima tinta, así que me debes un poco de tinta. Pero lo que sí que veía al leerlos es que ha participado en muchos festivales de cine, y tengo que decir cine con un asterisco, porque realmente los festivales de cine son todos, el 90% son falsos, no son de cine, son de DCP. Pero tú sí que has estado en muchos festivales en los que realmente el medio celuloide se dignifica, iba a decir, pero bueno, no sé, todavía está como una práctica artística contemporánea en la que se puede recoger nuevas ideas. Bueno, festivales como 25FP, bueno, también en Buenos Aires, que claro, me lo he dejado, pero él también está, él es curador también de la muestra del Bienal de Imagen en Movimiento, el BIM, y bueno, también da clases en Argentina también sobre cine. Nada, te dejo paso y nada, todo tuyo. Gracias. ¿Esto se escucha? Sí. Bien. Bueno, de la explosión que hizo Laura, yo voy a hacer una hiperimplosión. Voy a llevar sobre todo, bueno, lo que pensamos para esta mesa es que me aparte de mi práctica como artista y que focalicemos sobre todo en mi trabajo como curador y sobre todo como investigador en el marco de la universidad. Y lo que les propongo un poco es un ejemplo, es como jugar una carta como para después para poder usarla como modelo en el momento del diálogo, de un caso muy específico que se da en la historia, se podría decir, del arte, pero específicamente en la historia del cine experimental en Argentina, que fue durante varios años mi objeto de investigación. Como saben, Argentina es, podríamos decir, Buenos Aires y algunas otras ciudades de Argentina. Es una cultura sumamente cinéfila, ¿no? De hecho, la primera filmación en Argentina fue en 1897, o sea, es muy temprana para lo que es, sobre todo, las distancias geográficas y sobre todo en ese momento histórico, ¿no? No era que nos tomamos un avión y llevamos una cámara Lumière o una cámara o cualquier dispositivo de Europa o de Norteamérica al fin del mundo, por decirlo en términos agradables y acordes a esta presentación. Entonces, 1897, la primera filmación, ya desde ahí se marca un hito bastante importante porque va a generar un interés particular en todo lo que es, sobre todo, la sociedad porteña de Buenos Aires. Ya en 1896 se habían dado las primeras proyecciones, y a partir de las primeras proyecciones empiezan las negociaciones entre una casa en realidad de fotografía, obviamente, para poder importar las primeras cámaras. Bueno, finalmente se importan las primeras cámaras y la primera filmación en territorio argentino lo hace en realidad un camarógrafo y laboratorista francés que se llama Eugenio Py en 1897 y es ni más ni menos que otra cosa podía ser la primera filmación en Argentina que la bandera argentina flameando, ¿no? Ahí tenemos nuestro permanente chauvinismo bien potente y bien planteado. Nuestros primeros ejemplos de cine experimental en realidad aparecen en la década del 30 y aparecen necesariamente ya exiliados, ¿no? porque aparecen de la mano de Horacio Coppola, un gran fotógrafo, muy reconocido como fotógrafo, instalado fundamentalmente en Alemania, y ahí hace las primeras películas que se podría decir de autoría argentina de cine experimental. La primera pareciera que se llama Trauma, que es de 1933. Sin embargo, en esta idea de implotar más todavía, yo lo que le propongo, o los que les traigo como momento histórico, es un momento muy especial en el que la represión social, en realidad la instalación de la dictadura más sangrienta y oscura que tuvimos en nuestra historia, en Argentina, en realidad da lugar a un campo específico que es el campo del cine, ¿sí? Del cine experimental. Nosotros justo estábamos hablando con Pablo y fue un poco en el intercambio de los emails en los que pensábamos cómo armar esta mesa.
que en realidad tenía como título principal video, cine experimental, new media. En realidad, tratar de trazar algunos límites a esto que es tan extenso como propuesta en realidad, y lo que surgió inmediatamente es, bueno, ¿cuáles son los límites? Porque todavía seguimos hablando de videoarte diferenciado de cine experimental, ¿no? Y una de las cosas que aparecen bien concretas es que en esta idea de migrar es centrar los territorios, ¿no? Y si hay un territorio plenamente insular y muy radicalmente endogámico, es justamente el de cine experimental, ¿no? En Argentina es así, como en la mayoría de los lugares. Obviamente el cine experimental siempre tiene superposiciones, ¿no? Siempre hay alguna puerta abierta a lo que es, como decía Pablo recién, eso de el cine entendido en un sentido más coloquial o directo, ¿no? Los festivales de cine que generalmente están pensados, diagramados para una exposición y sobre todo para una propuesta de distribución de lo que es un cine industrial. Generalmente hay una puertita abierta, ¿no? Así como muy lateral a lo que es el cine experimental, así como una cosa rara que generalmente es bastante como desconocida dentro del terreno mismo del cine a nivel industrial. Es gracioso la anécdota, por ejemplo, de pobre, luego de haber muerto, obviamente, le dan un Oscar o le hacen una celebración especial a ni más ni menos que Stan Brakhage, que digamos, siempre fue un personaje radicalmente periférico, ¿no? De todo lo que era la industria cinematográfica. Sin embargo, bueno, la Academia de Hollywood de alguna manera se tiene que hacer cargo de un personaje tan reconocido en lo que es la historia del arte, finalmente. Entonces, decíamos, esta fuerte insularidad, esta fuerte endogamia que presentan generalmente, si bien siempre hay trayectos y pequeñas contaminaciones, que son generalmente momentáneas, ¿no? Bueno, un artista que se sienta artista experimental que termina exponiendo en un determinado museo y por lo tanto tiene un pequeño periodo en donde habita el universo de las artes visuales. Este campo tan endogámico no fue así siempre en realidad en la producción general, pero sobre todo en Argentina, ¿no? Y este campo específico del cine experimental generalmente se vio, como sucede en Argentina, iniciado dentro del terreno del underground, ¿no? De lo que conocemos como underground. Y acá viene un cierto campo viscoso, porque si bien muchas veces desde la academia tendemos a armar cajitas, ¿no? Tenemos que entender que esas cajitas son herramientas de pensamiento donde intentamos acomodar o forzar la realidad de entrar, y obviamente no están pensadas para eso, ¿no? Pero bueno, generalmente el underground o el cine underground no se diferencia muchas veces en muchas teorías, en muchas investigaciones de lo que es específicamente el cine experimental, ¿sí? Pero el underground tiene una característica concreta que es el cine que surge del underground, ¿no? El cine underground es el cine que surge del underground, y en ese sentido el underground es mucho más extenso y se puede definir rápidamente como una práctica social en la alternatividad, ¿no? Entonces, esa práctica social en la alternatividad tiene también su propia música, su propio diseño de indumentaria, por no decir moda, ¿no? En el sentido de justamente mantener en la marginalidad la idea de la vestimenta en el underground, su propia literatura, su propia música, su propia prensa incluso, ¿sí? Pero sobre todo es lo que surge de esa actividad social en la alternatividad, esa práctica social en la alternatividad. Bueno, hay varios autores que lo marcan bien, ¿no? de una manera bien directa. Duncan Rickey tiene un libro excelente que se llama Subversion, que justamente habla del cine underground desde un lugar de confrontación, ni más ni menos con lo que es el cine experimental. De hecho, lo crucifica de alguna manera a esta especie de dios del cine underground y del cine experimental, que es Jonas Mekas, ¿no? Lo señala Jonas Mekas como el culpable de haber de alguna manera ensuciado
esa pureza que en principio tiene, esa pureza sucia o esa pureza de cruce permanente o esa pureza de carácter por definición impuro, que son las propuestas del underground, a un terreno que es el elitismo del campo del arte, ¿no? Así, esa es por lo menos la perspectiva que le da Duncan Reiche. Entonces, la migración concreta que me gustaría traer acá de vuelta como carta después para abrir como modelo al diálogo es ese underground que existía de una manera muy potente en el Buenos Aires de la década del 60, sobre todo. Obviamente, Buenos Aires es una ciudad-puerto y por lo tanto el underground, la cultura del tango tiene mucho que ver con el underground. El carnaval tiene mucho que ver con el underground, ¿no? Toda esa adaptación de diferentes oleadas migratorias que traen sus ideas, sus tradiciones, sus proyectos, sus productos culturales y en una ciudad, sobre todo como era Buenos Aires, todo eso se vuelve una dinámica sumamente productiva de nuevas propuestas estéticas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está realmente el origen del tango, ¿no? De qué cantidades cruces surge el tango, ¿no? Y es interesante pensar en ese tango, en esa primera etapa del tango bien underground, marginal, que era un baile fundamentalmente entre hombres, digamos, en los alrededores de los puertos, ¿no? Donde, por ejemplo, el pañuelo se usaba para cubrir en realidad la ausencia de una camisa, ¿no? Entonces se tenía un saco, quizás un saco, y el pañuelo era lo que ocultaba, era lejos de ser un elemento de glamour, era lo que ocultaba la imposibilidad de tener una camisa, ¿no? Entonces, de esos márgenes... había puesto el cronómetro y nunca apreté el start. Entonces, de esos márgenes, me parece interesante comprender que en Buenos Aires, en la década del 50, en la década del 60, hay una producción underground bastante potente. De hecho, el rock que surge para Latinoamérica, el rock que surge desde Buenos Aires, es un rock que de alguna manera es modelo, incluso hasta modelo económico, ¿no? de cómo construir como producto una banda de rock. Surge de alguna manera el rock en español en nuestro continente, ¿no? También en ese underground porteño. Y ese underground porteño está atravesado por una producción cinematográfica muy interesante y que se cruza también muchísimo con el amateurismo, ¿no? En el underground lo interesante es eso, ¿no? Donde hay un permitido absoluto en esa espontaneidad que se instala como marca de lo amateur, ¿no? de lo underground. Entonces, el universo, antes de la aparición de la última dictadura militar en Argentina, el universo del cine underground era un universo sumamente colorido, era un universo en el que las proyecciones formaban una parte más de un universo de propuestas estéticas y sobre todo de vuelta de prácticas sociales. Era un cine que se daba en lugares absolutamente alternativos, ¿no? Había habido, obviamente, siempre intenciones de un cine desde las prácticas, desde diferentes prácticas o de diferentes espacios del arte contemporáneo. Seguramente a más de uno le debe sonar el Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella fue uno de los espacios en Argentina de, se puede decir, mayor radicalidad formal y sobre todo fue el espacio donde se dio ese proceso propio hacia la desmaterialización, ¿no? Propio del arte contemporáneo. Pero paradójicamente el cine, con artistas como David Lamelas o Oscar Boni, ahí aparece, ¿no? Sobre todo Oscar Boni, que venía de la fotografía, justamente venía de la fotografía del underground. Oscar Boni es uno de los grandes, si no el más grande, artista conceptual argentino. Oscar Boni en el 66 hace un proyecto artístico que se llama Fuera de las formas del cine, y hace 4 películas que a mi entender son maravillosas, películas como muy radicales a nivel formal,
algunas de ellas muy radicales en su simpleza, ¿no? Hay una que se llama El Paseo, que es simplemente un plano, un gran plano general en un parque, en un bosque, y se ve simplemente una pareja que entra en cuadro, muy pequeñitos en el tamaño grande de plano, una pareja que entra y tarda unos 10 minutos, que es lo que tarda la lata de 16 milímetros, de la película, de la cámara de 16 milímetros, tarda 10 minutos más o menos, porque hay un tiempo antes y un tiempo después en que el encuadre está vacío, pero son esos 10 minutos de esta pareja caminando muy lentamente, se paran en el medio, se abrazan, se besan y después salen de cuadro, ¿no? Es simplemente esos 10 minutos, un cine bien estructural, bien propio de la época en un contexto internacional, de simplemente una acción que es mínima en la fuerza de un paisaje. Fue totalmente despreciado por todos los compañeros del Instituto Di Tella, ¿no? de este espacio de tanta radicalidad formal, de tanta apuesta incluso en algunos casos política y demás. Fue un desánimo absoluto el que recibió Oscar Boni, tanto es así que nunca más volvió a hacer películas, ¿no? Hizo esas 4 películas en toda su vida y después guardó su cámara de 16 milímetros y nunca más volvió a filmar. Digamos, había incluso un rechazo bien fuerte a estas propuestas tan radicalizadas en la pantalla, ¿no? Como que había desde el terreno de las artes visuales, incluso desde el terreno de la vanguardia en las artes visuales, había como un todavía no entendimiento de lo que podía llegar a significar una pantalla de cine como soporte de obra de arte, ¿no? Todavía se ejercía fuerte ese mandato, sobre todo de la narración en la pantalla. Paralelamente, 1966, paralelamente, como les digo, hay un universo underground sumamente activo que tiene que ver con el tango, que tiene que ver con el rock, que tiene que ver con determinadas manifestaciones también visuales y estéticas a nivel de ropa y demás, y también literarias. Y en ese universo se da muchísima producción cinematográfica. De vuelta, producción cinematográfica que mezcla animaciones pensadas como animaciones, o sea, como ejercicios visuales sobre los soportes fílmicos, mucha película hecha a mano, ¿no? Entre ellos quizás uno de los más interesantes es Iturralde, tiene como unos trabajos muy interesantes de la década del 50 en adelante. Después hay algo así como un cine poético, independiente, que tiene mucho de ficción, pero también tiene mucho de soltar la acción vinculada a la ficción, y que está directamente vinculado con el teatro underground, que son las películas de Silvestre Virón, ¿no? Que Silvestre incluso es como un protagonista central del underground porteño, y llega a tener una productora de cine underground o de cine independiente. Silvestre Virón es como un caso súper especial, pero de vuelta, sus películas se pasaban con estas animaciones que simplemente eran ejercicios visuales, esto que en realidad eran sus películas que estaban más vinculadas a un teatro del underground, filmaciones, como les decía, amateur, pequeñas ficciones hechas con amigos y familiares, pequeños documentaciones de bandas de rock tocando, pequeños ejercicios también de periodismo independiente, ¿no? Como testimonial. O sea, había ahí un cruce también, quizás con el cine también un poco más de corte político, se podía decir, pero el universo del underground es interesante pensar que la pantalla generalmente simplemente estaba allá, ¿no? Mientras se bebía, se conversaba, se fumaba, la pantalla estaba ahí para quien le podía prestar atención por un momento, y no, digamos, no. Es interesante en ese sentido el corte con la sala cinematográfica clásica, ¿no? Donde hay que hacer silencio, se apagan las luces, se mira la película. El underground tenía eso. ¿Qué pasa? En 1976, como sabrán, irrumpe esta dictadura, comienza esta dictadura, si bien la represión social comienza bastante antes.
irrumpe la última dictadura en Argentina en 1976 y eso diluye obviamente toda la posibilidad de práctica social porque se instala esta frase que se popularizó, pero que era en realidad un mandato, casi una ley, que eran 3 son multitud. Es decir, que no podía haber reuniones no autorizadas de más de 2 personas, incluso caminando por la calle, ¿no? Entra un régimen de fortísima represión y obviamente esa incapacidad del entramado del underground para poder enfrentar a esto termina obviamente disolviendo la escena del underground, ¿no? Porque justamente lo que se impedía era esta práctica social. Por lo tanto, ahí hay un momento del cine underground argentino en el que se diluye, pero extrañamente es el mismo momento, es lo que permite de alguna manera de alguna forma, en el peor de los sentidos, purificación del universo del underground a lo que es el cine experimental, ¿sí? ¿Qué sucede? El cine del underground desaparece como tal, como resultado de la práctica, de una práctica social que ya había desaparecido. Y el cine experimental o el cine producido con conciencia de arte que participaba de estos mismos contextos que les comentaba antes, hasta esos comienzos, ese mediado de la década del 70, tiene un espacio propio que lo salva de cualquier tipo de represión, sobre todo porque está vinculado, porque siempre las dictaduras, sobre todo en Argentina, tuvieron un carácter bastante germanofílico. El Instituto Goethe en Buenos Aires abre las puertas a través de una articulación ahí, de una coyuntura bastante específica, abre las puertas y da un espacio a un grupo de cineastas experimentales, o sea, de cineastas que estaban trabajando con una conciencia de su producción como efectivamente obra de arte, les abren las puertas y les dan un marco institucional sumamente sólido, ¿no? Un espacio donde obviamente no iba a haber ningún tipo de injerencia represora desde la dictadura, y además de eso les dan un fuerte marco institucional por el lado de la formación y de alguna manera también la competencia. Digamos, la constitución por primera vez de un elemento de academia dentro de lo que es la producción cinematográfica alternativa en Argentina y en Buenos Aires, que es ni más ni menos que un concurso. En el Instituto Goethe se da un concurso que tiene 3 o 4 ediciones, un concurso de cine experimental específicamente en Super 8, y a partir de ahí aparece algo que se aparta de una idea bien propia del underground, que es obviamente la selección, el señalamiento de algo como un ejemplo a seguir, como un deber ser, como una obra que se premia en principio por su virtud diferenciada frente a las otras producciones, ¿no? También se invita en diferentes oportunidades a cineastas experimentales como Werner Necker o Schroeter a impartir seminarios a ese grupo específico de artistas que se encontraba en el Instituto Goethe. Y eso dio por primera vez una conformación específica de lo que fue el cine experimental de vuelta, como campo específico, como constitución final de este territorio tan insular y tan endogámico que suele ser la comunidad del cine experimental a nivel internacional, ¿no? Ese fue, digamos, un desplazamiento, esta idea de migración de las imágenes de un universo donde no tenía una identidad propia, un universo donde compartía las imágenes de cineastas experimentales todavía no señalados como tal, compartía un espacio con filmaciones de rock, con filmaciones familiares, con pequeñas comedias improvisadas entre amigos, con ensayos y experimentaciones de animación. Bueno, todo eso de alguna manera es barrido por la represión de la dictadura y lo que queda de eso entonces es ya en un marco institucionalizado, ya en un territorio propio, lo que fue por primera vez una escena específica del cine experimental en Argentina, ¿no? Es una tradición que
es bastante singular cómo ese grupo en particular se diluye, ni más ni menos que en 1982, cuando vuelve, en 1983 en realidad se diluyen, ya con la vuelta de la democracia en el país. ¿Sí? Entonces es como un factor bastante interesante ahí, bien de implosión, siguiendo el modelo que había propuesto Laura. Muy bien. Gracias. Me quedo con mil ganas de ver el paseo, la verdad, de la de Boom. Vale, vamos a cambiar a Javier Olivera. Vale, sí. Bueno, Javier es artista visual. Va a mantener el mismo acento parecido, o sea, viene de Argentina, pero vive en Madrid, así que no sé de dónde eres realmente. Trabaja también en cine, vídeo, instalación, escultura, pintura, muchos ámbitos. En temáticas relacionadas con memoria, con la identidad. Bueno, se me ha pasado decirlo antes, quizá no sé si lo quieres tú decir, Andrés, pero tienes una visita guiada, ¿no? El sábado, dentro del marco del proyector, de una de las obras que medio mencionaste, porque era la primera que filmaban la bandera. Sí. Es una visita a la colección INALCOM. Los que tienen la suerte de vivir en esta ciudad y aún no conocen la colección, es un espacio increíble. Además es una colección que tiene unas obras increíbles y tiene muchísimo de audiovisual, y mucho de ese audiovisual se mantiene en soporte original. Tiene muchas piezas en 16 milímetros, exhibiéndose en 16 milímetros. Y tuve la suerte, por invitación de Mario, tener ahí también como dentro del mismo edificio de la colección y de la empresa de INALCOM, tengo una pequeña muestra con 3 piezas, una con un proyector de 16 milímetros, otra es video y otra es ya película de 16 milímetros, pero vuelta a objeto, se podría decir. Y hay una visita guiada para aquellos que estén interesados a visitar la colección INALCOM y de paso ver mi trabajo, que es el sábado a la mañana, ¿verdad? Es el sábado a la mañana de 12 a 2 de la tarde. Y creo que para poder hacerla hay que inscribirse a través de la página web de Proyector, ¿sí? Así que si están interesados, saben que está esto. Vale, quería hilar un poco también porque Javier tiene obra en Proyector dentro de la programación, en el espacio Cruce, y yo creo que también debe estar hasta el sábado, por ahí. Bueno, la obra es Monumento, que es parte de lo que va a contaros ahora un poco Javier. Pero quería mencionar un poco, y que tiene, yo creo que es un poco raíz de estos temas que hablamos, sus últimas películas, por ejemplo, La Sombra, que es 2015, 2016, vale. A partir, digamos, de esa película ha ido desarrollando otros trabajos, ¿no? Otros afluentes, digamos, que han ido, pues eso, migrando hacia otros espacios, como en este caso es Cruce. Nada, Javier ha proyectado y ha presentado en múltiples museos, ¿no? Por Buenos Aires, también por MoMA, aquí en Madrid, Tabacalera, y bueno, les invito, bueno, primero a escucharle, pero sobre todo a ver la obra en Cruce, ¿no? Cuando podáis ir. Gracias. Bueno, voy a tomar esta idea de migraciones, que es un poco este eje un poco central de todas las ponencias, pero para demostrar, digamos, como 2 líneas de migraciones que a mí me interesan en mi propia práctica. Entonces voy a usar como casos de estudio mis 2 últimas películas y ver, digamos, cómo fueron, en un caso, una migración o una expansión para honrarlo al maestro Youngblood, que ya se lo presentó, de una película en la expansión hacia otras obras, pero que remiten a esa película o cuyos materiales y temas provienen de esa película, que es el caso de La Sombra. Y en mi última película, en La Extraña, sucede el caso contrario, digamos. Es una película que está construida con una serie de materiales encontrados, archivo personal, etcétera, pero hay un germen que partió de que parte de obras fuertemente biográficas, ¿no? de video. Entonces, luego voy a ampliar un poco más, pero básicamente las 2 líneas de migraciones que me interesa, digamos, demostrar hoy es
digamos, la migración de los materiales desde su origen, desde su razón de ser, de por qué esas imágenes fueron filmadas o grabadas, y esa migración hacia otras obras y a otros formatos, ¿no? En donde, digamos, ahí lo que me interesa fuertemente es mantener digamos, esa idea de esencia, ese valor ontológico de la propia imagen, pero sí quitándole del medio el valor representacional, digamos, ¿no? Para llevarlo a otros campos y ver qué pasa con esas imágenes al ser conectadas o expuestas entre otras imágenes. Y esa idea de entidad me interesa muchísimo, ¿no? La relación entre las imágenes para generar nuevas obras y que esas imágenes cobren nuevos sentidos, ¿no? La otra línea de migración tiene que ver concretamente con la materialidad de las imágenes. Y tendría que hablar del sonido también, porque en realidad yo ya empiezo a pensar, digamos, esto como una especie de gran sistema audiovisual, ¿no? Como de producción audiovisual. El otro día hablamos con Andrés, de hecho, de nosotros mismos como nuestro camino de artistas también hemos migrado, digamos, no sé, yo me formé en la pintura principalmente y luego pasé al cine, trabajé en el cine industrial, luego a los 90 empecé a trabajar con vídeo, luego con el advenimiento del digital empecé a trabajar foto y vídeo digital, o sea que ya hay unas migraciones incluso dentro de nuestros propios caminos, ¿no? Que eso es algo que por ahí podemos desarrollar después. Entonces, a mí me rige mucho ahora una cita de Alain Badiou que me parece fascinante y terrorífica a la vez, que dice, tan solo somos cuerpos y lenguajes, ¿no? Y es como una especie de síntesis brutal, pero a mí me sirve para pensarme y pensar mi obra, ¿no? Digamos, cuerpos en sentidos de materialidad y territorios, y lenguajes como sistemas de expresión, ¿no? Entonces, poder migrar de formatos y de formas de discurso, digamos, me parece que ahí en esas fronteras diluidas es donde a mí me interesa o me sitúo, digamos, en estos últimos años. Entonces, parto de la sombra, que es, como dijo Pablo, una película, y voy a disparar el tráiler. Esto que ven es el tráiler de la película. Esta es una película que yo hice en 2015, es un ensayo documental que habla sobre lidiar con la figura de la imagen paterna, pero una imagen paterna presentada de forma monumental como una gran sombra, ¿no? Y la operación, digamos, que hago en la película es a través de la demolición de la casa familiar, que la casa era una gran mansión que tenía que ver con el auge, el éxito de mi padre como productor de cine, etc. Demoler esa casa es como un ejercicio freudiano de matar al padre, ¿no? A través de destruir este monumento, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, digamos, la película, bueno, existió y hizo su vida de película, estuvo en una serie de festivales, obtuvo premios, etc. Aquí en España se estrenó en la Cineteca del Matadero y también participó de Márgenes y ganó premio a la crítica y demás. O sea que la película, digamos, tuvo su vida de película, está distribuida en una serie de canales de distribución de cine más independiente, etc. Pero a partir de ahí, a mí me interesó expandir o migrar, digamos, ciertas ideas, ciertos conceptos y ciertos materiales de la película hacia otras obras. La película está construida principalmente con dos materiales, con Super 8 de los 70 que muestran, además de, como ven acá, cierta vida familiar y la construcción de la casa en los años 70, y un registro en video DV, porque esto fue durante los años 2000, de la demolición de la casa, ¿no? Entonces, ya la película insiste, digamos, sobre el valor, pone en valor estas dos materialidades, ¿no? Que hablan de una temporalidad. Y son tecnologías que remiten a un tiempo y a una memoria. Entonces, usando un poco ciertos conceptos de la película,
vamos a pasar por una serie de obras que vengo produciendo. La primera, me voy a referir a Monumentos, que es la pieza que se está exhibiendo en el marco de proyector en Cruce, que de hecho está hasta este domingo. Acá, digamos, claramente me ocupo o sea, a mí lo que me interesa de las migraciones es que me meto en nuevos problemas partiendo de las mismas preguntas, digamos, ¿no? Entonces acá mi problema es un problema instalativo, ¿no? Y claramente ahí tengo el problema del espacio y del tiempo. Entonces, lo que sí es, tomo conceptualmente esta idea de padre monumental, la figura del padre, monumento y demás, y en un momento de la película se menciona los viajes que hizo la familia a partir del éxito de mi padre con el cine, etcétera, viajar por el mundo con los festivales de cine y demás. Entonces, tomo esas dos ideas de monumento y lo traslado a esta pieza en donde consigo una serie de materiales, algunos son propios, otros, gracias a Mario que ha provisto de su familia, algunos materiales de monumentos emblemáticos, ¿no?, de una cultura occidental, en un registro bien de home movie, digamos, con esa estética de cámara mal usada en términos profesionales, pero que a mí justamente me interesa ese gesto, esa no profesionalidad, digamos, y una mirada de turista, ¿no?, de alguien que digamos, tal vez sea la primera vez que va a esos lugares, ¿no?, y tiene ese impacto, esa impresión. Y esos movimientos de cámara y esas dinámicas que generan en contrapunto a la imagen de un niño, que soy yo de niño, digamos, arrinconado en un monitor, y ese material está ralentizado, ¿no?, como al 10%. Entonces, ya la diferencia de los ritmos, de los tiempos, y especialmente la diferencia de escalas, de alguna manera remite a parte del discurso de la película, pero reformulado, representado de una forma instalativa. Ok, entonces, luego, bueno, otro trabajo, otra pieza que empecé a generar, y esto es claramente culpa de Jorge Laferla, que fue quien me insistió en trabajar, en migrar de forma gráfica la película, digamos, de alguna manera retraducir, reformular los contenidos de la película a una forma gráfica y concretamente en el formato del libro de artista. Este es un trabajo, ya lleva unos cuantos años. De alguna manera es el viaje de la película de forma gráfica, ¿no?, y de forma física, de forma objetual. Esto que están viendo es una maqueta del libro. El libro todavía no está publicado, pero sí lo trabajé con una diseñadora gráfica y con una editora, Valeria Balut, de Arta Ediciones. O sea que la idea es que este libro va a salir una tirada de 500 ejemplares y va a tener una distribución, etc. Ahí sí me interesa como el cruce, ¿no?, digamos, de un sistema tal vez más industrial, de una distribución de un libro de arte, ¿no?, en librerías de museos y demás, pero manteniendo una impronta de una pieza casi única, a pesar de que va a tener un tiraje, pero sí, digamos, la impronta de una obra particular y bien del libro de artista. Por ejemplo, en esos textos que se ven ahí, son los textos de mi voz, de la voz en off, que son un poco el leitmotiv de la película, ¿no? Acá solo lo que me interesa mencionar, volviendo a esta cuestión de los materiales, es que nos pasamos mucho tiempo investigando la reacción de la impresión offset de las imágenes de vídeo en el papel y las imágenes de Super 8 en el papel. Entonces nos pasamos muchos meses investigando qué papeles generaban el soporte ideal para, de alguna manera, transmitir de forma gráfica, de forma física,
esa materialidad es el ruido del vídeo y el grano del Super 8, ¿no? Para mí, de vuelta, es un tema fundamental esto de las texturas, la materialidad, porque a mí me remite una memoria, ¿no? de esos materiales. Luego, bueno, a raíz del proceso de la migración del cine o de la película esta en particular a un libro de artista, dentro de la Cátedra La Ferla, en la Facultad de Diseño de la UBA en Argentina, organizan una muestra de libros de artista. Y como yo no tenía todavía listo el libro y no quería mostrar nada todavía, lo que hice fue generar un objeto instalativo que remita al libro. O sea, que parte de las imágenes del libro, que son estos paneles que ven aquí, con una proyección detrás, que no es la película proyectada, sino que es una reedición de ciertas imágenes que es parte de esta obra, esta pieza instalativa, ¿no? Entonces, de alguna manera, este objeto es una migración del libro, que a su vez el libro es la migración de la película. Entonces, a mí me interesan todos estos tránsitos, ¿no? Porque empiezan a convertirse en un sistema, ¿no? Como un sistema de un mundo propio, personal, de una propia obra que se va expandiendo y va encontrando nuevos sentidos, ¿no? Y la posibilidad de explorar y revisar, ¿no? esos materiales y digamos, quitarle, digamos, como la galera del mago, ¿no? Sacar nuevos sentidos, nuevas posibilidades poéticas, expresivas. Entonces, este objeto, digamos, tiene esta reminiscencia del libro, porque son dos paneles que se cierran como un acordeón, o se pueden ver así como si fuera un libro, o sea que de alguna manera es otro libro, y luego expandido genera un objeto que tiene que ver con lo escultórico, tiene que ver con lo instalativo y tiene que ver, bueno, representacionalmente también habla de como una suerte de arquitectura, ¿no? De lo que se trata la película, ¿no? De una casa, ¿no? Esto habla de un espacio, en este caso es un espacio más laberíntico, ¿no? Con una abertura ahí y un cierre al final, ¿no? Luego hay otras piezas que están en proceso, pero bueno, no voy a mostrar, solo muestro esto y sigo. Esto es... ¿cómo se pone esto en más grande? No sé. Bueno. A ver cómo se... El triángulo que tienes en el medio. Triángulo en el medio. ¿De la parte blanca que tienes la imagen? No, pero es aquí adentro del PDF. Quiero quitar esto. A ver cómo se... ¿Sabes cómo se...? Sí, que se vea todo, sí. A ver si ahí... Bueno, esto es otro conjunto de piezas que son unas instalaciones fotográficas, ¿no? Durante la demolición de la casa grabé en vídeo y saqué fotos. Ahí está, gracias. Y otras piezas, otra serie de piezas son una serie de instalaciones fotográficas de gran escala, que es justamente jugar al ensamblado de imágenes fotográficas, digamos, copias grandes, pero ensambladas de un modo más como mosaico que remite a la idea de construcción y deconstrucción, ¿no? De destrucción y reconstrucción. Me estoy yendo. Porque sí, está un poco mal el tiempo. ¿Ah, sí? Vale. Rápidamente. Vale. Vale, gracias. Vale, entonces me voy rápidamente aquí. Bueno, no, ok, vale, entonces no, me voy a ir aquí. Bueno, la otra película, La extraña, voy a ser súper breve. Es una película construida con una serie de materiales encontrados y materiales propios. La película es otro docuensayo que habla sobre la idea del... La película se llama La extraña, nota sobre el autoexilio y, digamos,
describe, digamos, este estado del estar fuera de lugar, de los exilios voluntarios, de cuestionar la idea de identidad y de patria, ¿no? Digamos, rescatando una idea de uno como una construcción identitaria a partir de esos espacios y de esos rostros y esas experiencias que uno ha vivido estando fuera de su lugar. Pero en este caso, la operación fue la inversa, y me parece súper interesante contar esto, porque la película surgió de este proyecto, This is Just to Say, que es un proyecto iniciado por Andrés y por Gustavo Caprin en el 2012, que fue una serie de videocorrespondencias de uno a otro, y digamos, el título tiene todo el sentido, ¿no? El This is Just to Say es el poema famoso de William Carlos Williams, ¿no? Que habla de esto solo para decirte que dejé unas ciruelas en la nevera, bla, 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 ¿no? Digamos, esa impronta de diario, de lo cotidiano, de la intimidad, es un poco la savia, digamos, de este proyecto de videocorrespondencias. En el 2014, en la segunda temporada, Andrés me invita a participar y lo invitan también a Gustavo Galupo y se forman, digamos, dos parejas. Entonces, durante el 2014, Andrés y yo hacemos estas correspondencias en vídeo con una asiduidad, digamos, semanal, y eso genera una cantidad de materiales. Lo que sucedió en particular, en mi caso, me acababa de mudar a Montevideo y bueno, fue un momento así con ciertas complicaciones, un momento de muchos cuestionamientos, lo cual me llevó a generar una serie de piezas que justamente hablaban y remitían a esta cuestión de, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Digamos, ciertas dudas existenciales sobre el lugar y demás. A partir de lo que se hablaba en esos materiales fue que empecé a pensar la idea así empieza la película, de hecho, con esta pieza. Entonces, lo que sí me empezó a pasar, pero lo interesante es que pasó desde el propio material, no desde la voluntad de voy a hacer una película a partir de estos materiales, sino que las preguntas que yo me hacía, que me llevaron a pensar una película, estaban ya planteadas en estas piezas del Disease. Entonces, me parece sumamente interesante que en este caso la migración es al revés, digamos, ¿no? Las piezas de vídeo migran hacia una película. Una película que, por supuesto, ya por este germen va a tener una impronta de discurso muy del videoarte. Entonces, finalmente es una película que se presentó en el MoMA este año, etc. Digamos, tuvo vida de película, está recorriendo espacios y demás, pero que es una película que de alguna manera se corre del lenguaje más puramente cinematográfico, documentalista, y sí tiene una fuerte impronta de lenguaje de videoarte y de otros cruces y de otras derivas. ¿Sí? Vale, bueno, gracias. corto acá. Gracias. Siento la censura al tiempo, pero es así. Blanca, bueno, vamos a acabar con Blanca de la Torre. Blanca es curadora, comisaria, trabaja para diversos espacios, centros de arte. También cuando me puse a sacar tu currículum imprimí mucha tinta y en tu caso esto es bastante importante porque trabajas mucho la cuestión de la huella ecológica, el cómo, digamos, desde el arte se puede accionar, ¿no? Accionar diversas estrategias contra el cambio climático. Y bueno, esa sería un poco la última intervención migrante. A ver si nos da tiempo luego para que entréis todos a preguntar o hablar. Así que adelante, Blanca, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ser bastante breve para que tengamos tiempo de comentar un poquito los temas y las cosas. Como él comentaba, bueno, he trabajado por un lado mucho el vídeo y la imagen audiovisual y especialmente mis investigaciones se centran en ecología política. Y de hecho, bueno, siempre han ido como las dos cosas en paralelo. Trabajo especialmente eso, en torno a la ecología política y la sostenibilidad.
con cualquier tipo de medios. La verdad, lo que he hecho para esta presentación es, de alguna manera, extraer algunas de las piezas que tienen que ver con ese tipo de imagen audiovisual y que trabajan sobre esas migraciones ecopolíticas, digamos, simplemente para que os hagáis una idea muy genérica de lo que he estado trabajando en estos 2 últimos años. Voy a acotarlo en los 2 años para no irme muy allá. Y la verdad es que me parece muy interesante haber hecho este ejercicio de extracción. Curiosa palabra en este caso, teniendo en cuenta que trabajo bastante el tema de políticas de extracción, porque la verdad es que creo que el vídeo, bueno, tanto el vídeo, el film, el cine, son un medio especialmente efectivo para trabajar este tipo de temas en un momento de crisis climática como el que estamos, ¿no? Creo que es uno de los medios, de hecho, más eficaces y que generalmente llega a más lugares. Yo siempre hablo de que es evidente que las narrativas han fallado hasta ahora. Creo que hay que crear otras nuevas, hay que construir otras nuevas y creo que bueno, el vídeo y el cine es una herramienta muy poderosa para llegar a esos diferentes lugares. Voy a empezar con simplemente algunas piezas que estaban en la exposición que hice de Ibris, una colectiva de 40 artistas que trabajaban en todos estos temas. Bueno, había 4 capítulos. Voy a ir muy rápido para no detenerme en la temática. Una de las artistas, por ejemplo, era Amy Balkin. Este vídeo es el resultado de un proyecto que lleva haciendo a lo largo de 10 años, bueno, ahora a lo largo ya de 12, donde lo que hace es construir parques en la atmósfera a partir de la compra de emisiones de carbono, haciendo así inaccesibles estas compras estas emisiones, estas compras a las industrias contaminantes. Entonces ella crea esta suerte de parques y hace los audiovisuales para que se vaya viendo todo el proceso. O Basierland, por ejemplo, que genera estos libros congelados a base de semillas, el texto es sustituido por semillas, son semillas endémicas, y entonces los films lo que van haciendo es retratar el proceso en el que el libro se va deshaciendo a lo largo de su trayecto por el río y las semillas van a quedar en las orillas y van a germinar. Por ejemplo, Katie Patterson, estos son 3 vídeos realizados con discos de vinilo, pero en lugar de ser un vinilo es agua de glaciares, de 3 glaciares diferentes. Entonces, básicamente, el vídeo dura, cada uno de los 3 vídeos dura lo que dura el propio tiempo que se va deshaciendo, el propio tiempo que tarda en deshacerse cada uno de los vinilos y va sonando también. Otro de los, bueno, era un ámbito completo, de hecho, de la exposición, uno de esos 3 ámbitos, recuperaba y ponía en relación esas prácticas de la performance, de sus orígenes, con lo que serían las prácticas colaborativas más de hoy día. Y bueno, esto tiene también mucho que ver con un poco lo que hablaba Laura, ¿no? En cómo en los orígenes un poco del videoarte están muy relacionados con las prácticas del cuerpo, con las prácticas de la performance y tienen mucho que ver con todos estos primeros artistas que empezaron a tener todas estas preocupaciones también ecológicas y a poner en relación el cuerpo con la naturaleza, ¿no? Y el cuerpo con el entorno. Ese es el caso de Ana Mendieta, que yo creo que bueno, todos conocéis, una de sus típicas performances, en este caso en Oaxaca. Y yo lo ponía en relación con artistas que han tomado un poco el relevo, como Regina José Galindo. Se ve fatal, la verdad, lo siento. Esto es un vídeo que ella realiza cuando se va a aprobar la conocida como Ley Monsanto en Guatemala, que va a hacer que bueno, la mayor parte de las comunidades indígenas pierdan sus tierras y que bueno, se permitan los transgénicos, la entrada de transgénicos en el país. Y lo que hace Regina como oposición a esta ley es quedarse desnuda dentro de un maizal, el maizal la tapa por completo y 2 hombres van cortando con machetes el maizal hasta que la descubren desnuda entre los maizales, que esa es la escena final en la que estáis viendo aquí. O el caso de Amor Muñoz, es una artista mexicana y ella lo que hace es talleres de tecnología comunitaria, generalmente con comunidades indígenas, y la particularidad que tiene es que ella adapta las tecnologías
o las artesanías, digamos, de las propias comunidades para hacer productos tecnológicos útiles, en este caso, paneles solares. Lo que hace es utilizar pues, los propios materiales, el propio tipo de bordados, etcétera, que las comunidades ya utilizan, para hacer, en este caso, celdas solares. En el museo mostrábamos el film de varios de los talleres que se han ido realizando, bueno, de las opiniones de las mujeres indígenas, junto con una suerte de instructivos para que tú te pudieses hacer tus propios paneles solares también con cualquier tipo de materiales que tuvieras en casa. Otro de los casos era Nilo Gallego, esta pieza es del 99. Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando. Fue una performance de ovejas que se realizó bueno, en el Apeadero, en León, que es de donde yo soy originalmente. Y bueno, pues es el film del concierto y performance junto con las ovejas. Otra exposición de la que selecciono unos poquitos vídeos es Imbalance. Trabajaba más o menos las mismas problemáticas, básicamente cómo las concepciones que tenemos de naturaleza han de reexaminarse y cómo pues, esta situación de ecocidio depende del modo en que hemos instrumentalizado nuestro entorno natural. Uno de los vídeos, bueno, uno de los capítulos tenía que ver con la domesticación del paisaje, con las dialécticas con la naturaleza. Y esta imagen que veis de una rana pertenece a este vídeo de La isla de las ranas, de Camila Chomik. La isla de las ranas es como llamaron a esta zona que estaba en el centro de la isla de la ciudad de Gadansk, perdón. Centro, tal cual, era un paisaje maravilloso que tenía la peculiaridad de tener, bueno, un patrimonio bastante importante del siglo XVI, pero también un patrimonio ecosistémico muy importante con toda una serie de ranas que cuando tú atravesabas la ciudad estabas escuchando los distintos tipos de ranas. Y bueno, el gobierno decide demolerlo, en este momento, de hecho, esto que veis aquí es toda una serie de hoteles y una noria gigante que está a las 24 horas funcionando. Y ella básicamente lo que hizo es un film que retrataba todo ese proceso, toda la oposición de la ciudadanía, las distintas visiones, y utilizaba las ranas como el elemento de resistencia, ¿no? Como el animal de resistencia ante todo eso que estaba pasando. Otro de los vídeos era, bueno, este es otro de los capítulos, catástrofes medioambientales y problemáticas como consecuencia del capitaloceno. Y bueno, era una acción de Cecilia Malik, que lo que hacía era cada vez que se encontraba un árbol talado, a partir de una nueva ley en Polonia que surgió en este momento, en 2017 por ahí, por la cual cualquiera puede talar un árbol sin ningún tipo de permiso, de nada. Y cada vez que se encuentra un árbol talado de estos, lo que hacía era pararse y amamantar a su hijo. A partir de aquí empieza a retratar y a poner en las redes sociales estas acciones, y la acción se hizo viral. Y madres de toda Polonia, cada vez que se encontraban con uno de estos árboles talados, se paraban con su hijo y se ponían a amamantarlo también. Con lo cual, pues, la acción se hizo colectiva y se retransmitía también en todas las redes. Nguyen Hatsusiba hace bueno, un gesto, un film que es más como un gesto homenaje a la bahía de Minamata, que fue una bahía en Japón que a causa de una gran contaminación de mercurio, pues bueno, hasta el día de hoy se están sufriendo las consecuencias, y básicamente lo que hacen es una danza bajo el agua, una coreografía que se graba por debajo del mar de la propia bahía contaminada. O el caso de Superflex, desde el 97, bueno, el vídeo lo que hace es grabar toda una serie de acciones, la que yo puse es la de Tanzania, que es lo que hacen es retratar el método de implantación de esa especie de escultura naranja que veis ahí al fondo, que en realidad lo que hace es nutrir a las familias de esta aldea de la energía necesaria a partir de los desechos que hacen cada día producir gas, por eso se llama supergas. Y bueno, es algo que han ido también implantando en diferentes lugares y han ido retratando, luego lo han patentado, etcétera. Voy a ir un poquito más rápido. O mujeres creando en Bolivia sus acciones de la paz. Voy a ir un poco más rápido. Cartografías líquidas. Otra exposición, esta comienza en el Carrillo Gil, el Museo Carrillo Gil de México. Luego ya itineró a Artium y aquí al Instituto de México. Giraba en torno a los postulados del recién fallecido en aquel momento Zygmunt Bauman, su noción líquida de modernidad,
pero gran parte de las piezas tenían que ver también con políticas de territorio. Este era uno de los casos. Edgardo Aragón es un artista mexicano que lo que hace es una serie de vídeos donde graba coros que interpretan una melodía barroca que está inspirada en los eslogans de protesta de diferentes protestas contra las compañías mineras en Latinoamérica. Entonces, lo que él hace es una composición barroca con distintos de estos eslogans y varios coros enfrente o dentro de diferentes minas van interpretando la composición y se van grabando. O Maider López, que lo que hace es en los polders de Holanda, lo que hace es crear este partido de fútbol imposible, digamos, donde, bueno, pues se va, sí, jugando. Aquí además solo tenéis un trocito. De este quería poneros un estilo, pero bueno, no ha podido ser porque se me quedaba colgado, pero es realmente divertido. Juegan todo el partido y todo el campo entero está dividido por los polders. No es hablar también de esta imposibilidad y esta necesidad de negociar el territorio, ¿no? De negociar las reglas. O Rosel Meseguer, que básicamente ponía sobre la mesa todas las problemáticas derivadas de la Guerra Fría en su OVNI Archive, como eran pues, el espionaje, la energía atómica, los ovnis, la minería, los pozos de carbón, e interrelacionaba, digamos, todas esas narrativas dentro de todo este archivo multimedia. O el caso de Miguel Fernández de Castro, en lo que hacía era retratar o hacer un film en torno a las ruinas de Batuc, que fue un pueblo en Sonora que estuvo, bueno, desapareció bajo el gobierno, bajo las aguas, por la ley del gobierno federal que mandó construir una presa hidroeléctrica. Bueno, una problemática que nos resulta bastante familiar, creo, en el Estado español. Violencia invisible es otro caso. Esto fue una trilogía de exposiciones que hice en Artium, en el MOCAB de Belgrado y en la Kunstverein de Salzburgo. Solo voy a poner un par de piezas. Una de ellas es Ursula Wiemann, los Black Sea Files, los archivos del Mar Negro. Es un proyecto de investigación territorial que hace en la zona del Mar Caspio, que es la zona más antigua de extracción petrolífera del mundo. Y básicamente, junto a todo el mapa que veis ahí, por donde, bueno, que muestra todas esas líneas de intercambio de petróleo, pero lo que a ella le interesaba sobre todo es retratar a través del vídeo todos los personajes secundarios y todas las víctimas secundarias de estas redes, ¿no? Entonces, a quienes ella entrevista son prostitutas, son refugiados, son campesinos, son normalmente esos otros agentes que están siempre detrás y que son los que normalmente no vemos, ¿no? O cuyos testimonios normalmente no están presentes. Y es un caso muy parecido, por eso he seleccionado solamente estos dos juntos, el de Nicola Radic. Él lo que hace es analizar de un modo parecido al de Ursula Wiemann las consecuencias de la construcción del gasoducto South Stream, que también atraviesa Serbia, buscar también esas víctimas secundarias. Bueno, la instalación era vídeo, eran fotografías con fuego, como veis ahí, y ahí al fondo había un atril donde se iban grabando también las versiones o los testimonios de algunas de las víctimas que pasaban por el museo y que habían sufrido también las consecuencias de lo que estaba pasando, ¿no? Para ir actualizando al mismo tiempo la propia instalación. Veo que voy muy mal de tiempo, entonces voy a ir un poquito rápido. En la no comunidad, no sé si algunos la visteis, aquí en Centro, el año pasado también había un componente audiovisual bastante importante. En la comunidad trataba de hacer como una suerte de ensayo sobre la soledad como producto del tardocapitalismo. Y bueno, había pues, piezas desde Rafael Lozano Hemer, donde él utilizaba un sistema de reconocimiento facial, que es el mismo que utiliza el ejército y la policía, y era para hacer también un homenaje a los desaparecidos de Ayotzinapa, en México. Básicamente, cuando tú te situabas en el frente de la cámara, te buscaba los rasgos más parecidos de tu rostro a los de alguno de los desaparecidos de Ayotzinapa, para buscar esta suerte de empatía, ¿no?
Simon Faithfull. Él lleva muchísimos años haciendo vídeos en lo que él llama lugares del fin del mundo, busca lugares donde no haya habido ningún tipo de huella humana. Y en este caso es una zona del fondo del Adriático y lo que hace es grabar un film en el fondo del mar, como si él estuviese caminando yendo a la oficina normal, ¿no? Vestido con su traje de oficina, pues simplemente atravesando el fondo del mar. O Lucia Loren, que lo que hace es pasar una temporada con pastores del Sáhara, pastores nómadas del Sáhara, y retratar un poco su modo de vida y cómo ellos básicamente iban comentando cómo podían llegar a estar 6 meses sin hablar básicamente con nadie, sin más compañía que las ovejas o las cabras. Rápido, Regina José Galindo, un vídeo en el que ella va corriendo perseguida por un tanque. Este vídeo lo hizo para la Documenta, muchos lo habréis visto. Francesco Giudice, Goicolea, voy rápido, Concha Jerez. Me voy a detener en estas de aquí, de Eugenio, porque es una pieza bastante particular, una de las que hizo para la exposición, en la que lo que hace es tomar 2 de las iniciativas que hemos visto bastante aflorar estos 2 últimos años, que, por un lado, los huertos urbanos y, por otro lado, la adopción de animales. Entonces, él lo que hace es apropiarse de esta idea del gran hermano, de alguna manera, para poner una cámara durante todo el tiempo que dura la exposición en el huerto urbano, en un huerto urbano, y en otro de los casos en una protectora de animales. Es como esta idea de no necesitas ni tener el huerto y cuidar el huerto, ni necesitas adoptar el animal y cuidarlo en casa, sino que podías estar las 24 horas enganchado desde tu casa y estar viendo cómo se cultivan y cómo iban creciendo las plantitas, y podías estar viendo pues, los animales, cómo se les daban de comer, etcétera, etcétera, en ese guiño irónico típico de su trabajo. Y se veía también las 24 horas en la exposición. Este es un trabajo de Juan Carrión, PHY, que hicimos el año pasado a lo largo de India, a lo largo del río Yamuna, durante una jornada hicimos 10 paradas, estuvimos 15 días viajando para retratar la contaminación del Yamuna, que es uno de los ríos más contaminados también del planeta. Básicamente lo que hacíamos era ir tomando muestras. Juan le había creado un tipo de tinte que es sensible al pH del agua, con lo cual los niveles de contaminación, dependiendo del lugar donde estuviesen, al ir cambiando, iban a ir cambiando el color de las piezas que él iba creando. Con lo cual, al final se mostraba todo un mosaico de color rojo a partir de estos tintes, pero se acompañaba de este film que lo que hacía es retratar todo ese proceso y toda la interacción que íbamos teniendo a lo largo del río pues, con todas las comunidades que vivían y que habitaban el río. Como veis, el paisaje no era tan idílico como puede parecer. El vídeo es maravilloso, la verdad que si tenéis oportunidad de verlo os lo recomiendo. Y este ya es el último proyecto, para no detenerme más, es la Oficina del Agua. Es una oficina itinerante que comienzo en Washington. A partir de, la embajada me encarga realizar algún tipo de proyecto o de exposición en torno al ODS 6, que es el derecho al agua, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030. Trabajo bastante en torno a Agenda 2030 y al cómo el arte creo que puede ser un pilar fundamental para promover la Agenda 2030, por eso me llaman. Y lo que hago es toda una serie de proyectos en torno al agua, en torno al derecho al agua, donde en muchos de ellos el componente audiovisual también era muy importante. Pues, por ejemplo, en esta instalación de Basurama y de Rachel Smith, que durante días estuvieron trabajando con diferentes también colectivos y comunidades de Washington, y desde asilos hasta colegios, a todo tipo de comunidades, donde aparte de recopilar recoger botellas de plástico, también recopilaban con ello las memorias. En torno a eso se hacía una especie de banco de cápsulas de tiempo y desarrollaron todos estos vídeos utilizando los propios plásticos también como pantalla en diferentes habitaciones. Aquí veis algunas de las escenas. O Juan Zamora, que creó The Coliform Project, que lo que hace es
bueno, es un caso similar al que hicimos en India. En este caso, recopilábamos muestras de distintas partes del río Potomac, de Washington, para analizar también los niveles de contaminación. Pero en este caso, lo que hacía Juan es crear música a través de eso. Entonces, bueno, las distintas muestras pasan unos cuantos días en los petri dishes estos de aquí, donde las bacterias emergen, y él al final crea con las partituras música a partir de las distintas, que nos veis en el barco, a partir de las distintas muestras. Y después lo que hizo es, con varios músicos locales, interpretar estas partituras y hacer un film con las diferentes interpretaciones. Hicimos también una colaboración con el Gishon Museum para hacer una performance en directo también de las distintas plaquitas de contaminación del río. O Elena Lavellés lo que hace es crear una campaña viral para hablar de la contaminación también del agua. Fuimos a visitar la planta de tratamientos de aguas residuales Blue Plants, que es una de las más grandes que hay, y a partir de ahí hicimos unos talleres donde los visitantes, los participantes del taller, tenían que hacer grabaciones con sus propios móviles y fotos también con el móvil, y luego ella generaba la campaña viral con todo ese material y lo iba mostrando también, tanto en redes como en Facebook, en Twitter. Estuvimos como durante todo el tiempo que duraba la Oficina del Agua, pues estuvimos haciendo esa campaña viral, que luego se mostraba aquí. Y el último ya que os quiero mostrar es esta instalación de Tania Candiani, que lo que hace ella es trabajar también en torno al río Potomac, pero a partir de las ideas de Alexander von Humboldt, que pasó bastante tiempo también en Washington. Entonces hicimos también una serie de talleres donde caminábamos a lo largo del Potomac y los participantes también tenían que sacar grabaciones de vídeo, y con todas esas grabaciones lo que hace Tania es el vídeo que veis al fondo. Bueno, ya me perdonéis, perdonadme por favor que solamente os haya traído stills y que tengáis que hacer este ejercicio de imaginación tan grande. Pero bueno, si alguno estáis interesados en ver los vídeos completos, yo encantada de pasaros los links. Y básicamente, el vídeo de Tania era construir un relato ficticio en torno al río y en torno a Humboldt con todo el material recopilado por los participantes en los talleres. Y bueno, ya simplemente voy a cerrar aquí. No quiero cerrar sin comentar, ya que estoy en el Instituto Cervantes, que estamos a punto de publicar el libro verde del Instituto Cervantes, que es sobre sostenibilidad y cultura, y que es el propio Cervantes quien lo edita. Ya está, o sea, está a punto de salir en un mes, 2 a lo sumo, estará fuera. Y aparte de abarcar todos los apartados, digamos, de cultura o en torno a la sostenibilidad de cultura, o las pautas que pretendo dar de cómo tenemos que ser, o cómo estaría bien que fuéramos más sostenibles, no solamente desde el concepto, sino también desde los modos de hacer. Hay un capítulo de una de las colaboradoras, que es, dos colaboradoras, perdón, Marta García Larriu y Paloma Andrés de Urrutia, que han hecho un apartado sobre film y audiovisual y cómo ser más sostenible en esto. Marta es la directora del Another Way Film Festival, que es el festival de cine y sostenibilidad, que de hecho es ahora en octubre aquí en Madrid, y os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, cuando salga va a haber un apartado importante de pautas de todo eso. Muy bien, Muchísimas gracias. Gracias a todos. Estamos muy justos de tiempo, pero bueno, lo mejor sería ya daros paso si queréis preguntar alguna cosa. Ha habido muchos temas diversos a los que si queréis indagar más. Tenemos como 15 minutos, quizá 10 minutos, 20. Bueno, tenemos tiempo. Si alguien quiere, hay creo micros por ahí. Sí, ido ya. Nada, gracias. Una pequeña sugerencia. Yo no soy profesional de esto, estoy absolutamente admirada de lo que estáis haciendo en este campo porque vengo como oyente y solamente una pequeña sugerencia, digamos logística, ya que ella ha cerrado con este tema de la sostenibilidad y lleva un de agua, pues que el agua embotellada, que quizá es lo menos transparente del agua, es su negocio vil.
de apropiarse de un elemento absolutamente público y que no debería de costar nada a nadie comprar, y no se debería de comprar agua, desde luego, de la manera que lo compramos, pues además si encima producimos plástico, mejor que en las mesas vayamos ya pidiendo nuestras jarras de cristal con agua pública, que la debemos de pedir y reclamar y exigir. Agua pública de Madrid. Gracias. De acuerdo. Normalmente el Instituto Cervantes siempre usamos jarras de agua, pero en este caso teníamos un evento anterior con los directores, una reunión de los directores de área del instituto y no hemos podido ponerlas porque las tenían ellos puestas. Si no, no hubiéramos puesto jamás más plástico. Ha sido nada más que por eso. Bueno, muchas gracias a todos. Me han gustado mucho las ponencias. Habéis hablado de migraciones, implosiones, explosiones. Yo me pregunto, ¿cuándo lo experimental? Porque el videoarte y el new media en algún momento fueron experimentales, fueron prácticas marginales, ya fueran el ojo político o como disciplinas que estaban despuntando. ¿Cuándo creéis y dónde empiezan a ser mediáticas? ¿Y por qué razones? ¿No? Que es una pregunta que os haría a todos, en verdad. No, pues es que creo que todos podéis contestar desde lugares diferentes. Muchas gracias. Yo una primera cosa que diría es que no relacionaría tanto experimental con marginal, porque no... Sí, no, que se crean pequeñas comunidades. Ya, sí, vale. Es que me gusta mucho, por ejemplo, algo que dice Nathaniel Dorsky, cineasta que diríamos experimental, que él dice que él no está en los márgenes, que él trabaja en el verdadero centro. Claro, o sea, en el fondo cada artista trabaja en el centro, ¿sabes? Esto nos ven los otros y nos quieren echar al lado más pequeño posible, ¿sabes? Sí, quizás cuando aparece el video, y es interesante cómo lo narra Laura en su libro, cuando aparece el video, fundamentalmente la primera cámara de comercialización popular, la Portapac de Sony, viene con una promesa muy grande de democratización del discurso audiovisual, ¿no? Sobre todo en un sentido de confrontación con la televisión en su discurso hegemónico, ¿no? En su modelo de mundo, en el modelo de mundo que daban los medios de comunicación, ¿no? Y hasta ese momento la posibilidad de producir estaba simplemente restringida a lo que eran las estaciones de televisión o las grandes productoras de cine, ¿no? Entonces ahí hay todo un periodo donde sí, quizás el video es marginal, pero en un sentido confrontativo, ¿no? Con un poder muy grande que era el de los grandes medios de comunicación. Hay todo un periodo que se señala como la época de la televisión guerrilla, ¿no? Y hay diferentes ejemplos de eso. En Argentina hay algunos, digamos, como algunos resurgires bastante interesantes de eso, pero sobre todo como procesos de contrainformación, ¿no? El tema es que en el arte es difícil la marginalidad. Por eso quizás hablé del underground, ¿no? Como diferenciándolo entre el contexto, entre un campo específico, el underground como un campo específico y el arte como otro terreno específico, ¿no? Si bien obviamente no hay un límite marcado, ¿no? Hay superposiciones muchísimas. Una de las cosas que está apuntando Andrés, el lema de los 60, cuando aparece el vídeo, es acceso es poder. Acceso es poder. Si tenemos el acceso a los medios de comunicación, con la televisión, con el vídeo, con lo inmediato, con la retransmisión inmediata, si accedemos a los medios del poder, tendremos el poder. Es absolutamente falso. Eso vuelve a aparecer otra vez con el arte en Internet. Si tenemos el acceso, o sea, van en paralelo las especulaciones que son absolutamente utópicas. Cada vez que aparece un nuevo medio, es el medio desjerarquizante por... Ya está, se eliminaron las jerarquías, ya está.
Si tenemos acceso es poder. Y esto se ha ido viendo a lo largo de la historia, que acceso nunca es poder. Dinero solo es poder. Solo. Entonces, que tengas el acceso a los medios, sí, pero ¿a cuántos vas a afectar? Cuando aparece el NetArt, de nuevo, ya tenemos las redes. Se ha desjerarquizado por completo el mundo del arte, de la comunicación, de cualquier parte. Ya no existen jerarquías. No, no, no. ¿Quién va a ver tu vídeo? Al principio, cualquier artista cree que si expone su obra en Internet, ya está al mismo nivel que el MoMA. Sí, el primer año. Después ya no. Porque ¿a dónde van los artistas? A las grandes exposiciones que continúan abarcando todo el espectro potente de la web y que son un reflejo de las exposiciones en el contexto real. No es un contexto irreal ese nuevo medio de comunicación, sino que es un contexto, es el cotidiano, rigen las mismas reglas. Hablaban del mundo virtual. No existen mundos virtuales. Es el mismo mundo y somos los mismos humanos operando en un lado o en el otro con dinero. Y en el mundo del arte sucede lo mismo, ¿no? El mundo del arte, al principio el vídeo está apartado porque es esa cosa experimental que hace la gente de Fluxus, que hace la gente conceptual, que hacen tal, como lo estaba el cine experimental. No puede entrar en el museo y ahí está el momento de oportunidad económica y de novedad. Y entonces se compra el vídeo desde los museos porque, hey, te estoy mostrando lo último que hay. Eso empieza en un momento muy tímidamente y la proyección es exponencial ya, de inmediato. Ya estaban los museos atentísimos cuando aparece el NetArt a sacarlo como aquello nuevo que ellos están aportando, ¿no? Se explota a tope la especificidad de los nuevos medios y después ya se trata de buscar qué es lo siguiente a tragar. Y ahora ya no existe. Ahora los tiempos cada vez han sido más cortos, cada vez son más cortos, y Amalia Ullman hace una cosa en Instagram y es que mientras la está haciendo en Instagram ya está saliendo. Y ahora cualquier cosa, el tiempo ya es nada. ¿No? Pero luego hay un proceso más largo también de aceptación, ¿no? Pues no se graba, no sé. Pero la gente ya acepta las cosas de forma diferente. Antes era muy difícil introducir el vídeo hasta que consigue entrar en el museo cuando empezaban los primeros vídeos. Esas cosas, Yoko Ono empezó a hacer como unas películas y tal. Todo el mundo que hacía de Fluxus, esas cosas tan raras. Y tenía una resistencia. Ahora el ojo, nuestro ojo va 1000 veces más rápido. Entra antes por la sociedad que en el contexto del arte ya. Todo se ha acortado, todos los periodos. Sé que estamos muy mal de tiempo, pero me gustaría hacer una pregunta un poco a la mesa. ¿Qué ha pasado del videoarte, de los inicios del videoarte? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Existe un concepto de videoarte hoy en día? ¿La cinta magnética tiene algún sentido? ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, ese planteamiento de 50, 60 años, ¿qué ha pasado? Y quizás un poco un cierre, porque sois gente muy diferente aquí. Y quizás podéis cada uno opinar un poco salvajemente, con mucha libertad. Yo personalmente diría, o lo que yo veo, es que precisamente ha pasado de ser un medio muy poco utilizado en sus orígenes a posiblemente ser el medio con el que los artistas se atreven a experimentar más, ¿no? O sea, es un lenguaje que hasta, ¿no?, un pintor prueba, venga, a lo largo de su carrera, ¿no?, al menos, venga, vamos a hacer este vídeo, o te dice, pues ahora, ¿sabes que me he aventurado a hacer un vídeo? Igual que un fotógrafo, igual que... No, o sea, artistas, vengan del medio que vengan, diría que el vídeo siempre es un punto de encuentro en algún momento de la carrera o en la mayoría de los casos, cuando no sucede con el resto de las disciplinas, ¿no? No es tan fácil saltar o sea, no haces vídeo y de pronto a hacer un cuadro. Entonces creo que sí que ha pasado como a ser un lenguaje, ¿no?, un medio bastante más de punto de encuentro, diría, de alguna manera. Sí, que se ha democratizado, ¿no?, el acceso, eso es importante. Claro, tenemos ahora en el bolsillo ya la cámara. Sí. Lo que sí ha pasado para mí es que con el advenimiento del digital, que democratizó la herramienta y demás,
con el advenimiento del digital que irrumpió y generó esta democratización de la herramienta y demás, y un poco lo que decía Blanca, digamos, yo volvería, o ahí me vuelvo un poco como conservador en el sentido de, estamos hablando de migraciones y cruces y demás, pero sí, de alguna manera, volver al eje del propio lenguaje, digamos, ¿no? Del lenguaje vídeo como lenguaje vídeo, que no es cine, que no es, ¿no? Digamos, o no es instalación, o no es, digamos, sí defiendo esa idea del purismo del lenguaje como base para luego expandirse e irse hacia los cruces, ¿no? Que yo no sé si es por un tema, pero lo hablamos el otro día, ¿no? En el programa de radio, digamos, no sé, a mí, por ejemplo, la formación de la pintura para mí es como muy importante, porque hay algo de una base, digamos, de un conocimiento, de un lenguaje y de operar con ciertas herramientas que hacen ese lenguaje desde cierto purismo para luego ir a romper y a cruzarse y a mezclarse y demás, ¿no? Y eso es algo que cuestiono, que ahora en el cruce por el cruce en sí a veces hay algo de esas esencias de los lenguajes que se pierden, digamos, y que yo creo que si se parte de esas esencias hacia el cruce tiene como más potencia, digamos, ¿no? Sorry, I have to make my contribution in English, but I just find it easier in a public forum to say that. But I think also we're in a very important moment of kind of decolonizing the agenda of what video art is all about. And so now I can only speak in relation to India because that's my area of research, but in India they're very concerned about the terms that we use in the West, like, you know, about whether we should call it artist moving image, or so they have a term in India which is called jugaad, and jugaad, they want to introduce it into international theory language, but it means when you kind of reappropriate video technologies in a kind of grassroots up way. So you using mobile phones, you create new communities and new collectives of people who are interfering with the technology to make video art on the so-called margins, but actually they're becoming like new communities. And they want this discourse to enter the Western discourse. And I'm sure this is going on not only in India, but in China, and now that we're in a conference that's all about Asia, or with some participants, I think we also have to understand that these movements are going to have an impact on the way that we discuss movements that happen in Venice Biennale and in all these, Berlin, and those forums will get interrupted by what's happening in China and Asia. Perdón, simplemente a raíz de esta idea de la descolonización del vídeo que comentabas, te recomiendo, si no conoces, el colectivo Vídeo nas Aldeias, que se llama, un colectivo brasileño, que precisamente trabajan en torno a esa idea, y lo que llevan muchos años haciendo son talleres de videoarte en comunidades indígenas aisladas de Brasil. Pero su idea o el cómo descolonizamos esto es, nosotros lo que hacemos es daros las herramientas, os las quedáis absolutamente, les enseñan a editar sus propias películas, sus propios vídeos, y luego lo que hacen es les ayudan a distribuir también los films y las películas. Han estado en varios festivales de cine para, bueno, eso, precisamente cómo subvertir o darle la vuelta a esta idea de que el vídeo de alguna manera sí que es verdad que puede surgir. No, pero estoy hablando de la teoría del arte y eso que viene de la India o de China y que nos puede influir a nosotros. No que nosotros demos medios para que... No, pero quiero decir, la idea de ellos es que después con esos resultados y esos films, esa es la manera de introducir, digamos, en Occidente esas ideas, ¿no? Y esos resultados. Bueno. A través de los festivales.
¿Más? ¿No? Última oportunidad. ¿Queréis cerrar algo? ¿Teníais alguna cosa que...? ¿No? Sí, claro. Vuelvo un poco a lo mismo, pero ese concepto del autorretrato casi, o sea, de la obra como el videoartista único creador de todo, a la idea de que hoy en día todo el videoarte o toda la imagen en movimiento es casi una superproducción publicitaria. ¿Qué opináis de ese concepto? Bueno, es que hay, claro, muchos grises ahí. O sea, realmente retomando lo que has preguntado antes, yo diría que si hiciéramos este recorrido de 50, 60 años, lo que vamos a ver es que el videoarte, siempre es difícil hacer titulares, pero más que casi ningún arte depende mucho de lo tecnológico. Es un arte que, bueno, sí, que de repente es una invención de una grabadora que puede ser portátil y que la tiene todo el mundo. Entonces, gran parte de la historia del videoarte ha sido la historia de lo tecnológico. Obviamente lo tecnológico va en paralelo a lo político y va en paralelo a las ideas que cada momento histórico político o movimiento artístico ha ido desplegando. Pero es estas dos luchas, ¿no? Hay gente que se ha obsesionado por lo tecnológico y puede ser una equivocación, pero siempre el videoarte ha mutado. Bueno, todos los artes han mutado por esa... por ir viendo cómo va el progreso, porque en el fondo no puedes estar... No hablaba tanto de la tecnología, sino que hablaba es de la autoría. En ese sentido, lo que nos llega a nuestro festival, lo que yo veo hace un montón de años, era un único autor que hacía la imagen, la cámara, editaba, montaba la exposición, hacía el montaje. Hoy en día, tú ves los créditos y hay 50 personas en un crédito de un videoarte. Sí. Es como que ahí lo que migró es el modelo industrial de producción audiovisual a la esfera del arte. Y eso pasó mucho. Sí, el otro día hablábamos de Matthew Burney, por ejemplo, ¿no? Piezas multimillonarias de presupuesto. Personalmente yo tengo mucha nostalgia de las cintas simples y contundentes a nivel conceptual de un Vito Acconci, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, es algo que uno quizás no lo puede evitar. Obviamente lo que sí se puede hacer son como lecturas y análisis concretos sobre qué supone instalar además cierto mandato de esas imágenes perfectas, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿No? Que, si en realidad en el terreno del arte en principio, de las artes visuales o del arte contemporáneo, el valor de la producción en realidad no tiene que ver con la calidad del producto, ¿no? El coste de producción no tiene que ver con la calidad del producto. Yo creo que ahí hay cosas que se pierden, ¿no? que perdemos de esa diversidad tan potente que traería, voy a hablar en potencial, ¿no? Porque tampoco me animo a ejercer un juicio así tan rotundo, pero que traería, ¿no? Las prácticas experimentales en video, en cine, ¿no? Como que esa diferencia estética, ese universo de posibilidades diferentes, tanto a nivel estético como discursivo también, ¿no? Como que hay una tendencia, ya desde quizás Matthew Burney sea justamente ahí un hito, de en realidad llevar a las salas de museo y a las galerías esas imágenes resultados de producciones muy industriales, ¿no? Para mí ahí hay un achicamiento, pero, a ver, lo digo de vuelta, no como un resultado de una reflexión trabajada a nivel de investigación, relevamiento de casos y demás, sino más como una cuestión de deseo y de gusto personal. Prefiero la diversidad, ¿no? a la instalación del mandato de lo bello, como si tal cosa existiera, ¿no? Como si algo bello en sí pudiera existir. Respecto a esto que dices, quizás a los grandes festivales, quizás a los premios, a los concursos, a los museos, acaben confluyendo las piezas que son coreográficas, ¿no? O sea, que se necesitan muchos productores, muchos agentes intervienen en ellas. Pero si nos fijamos en el entorno de las redes, yo estaba pensando, de las obras que yo he dicho, ahora todas estas que aparecen en Internet, son de nuevo como al principio del videoarte, yo en mi casa y yo con mi cámara y yo hago mi página web y coloco los videoblogs. Natalie Buchin trabaja a partir de material apropiado y lo hace todo ella, bueno, ayudada.
hay dos polos. El museo, la galería, etcétera, que van con grandes presupuestos y la gente está esperando ofrecer grandes obras con grandes presupuestos, y sigue existiendo el circuito personal, el circuito yo me lo guiso, el circuito Juan Palomo, ¿no? Tenía unos amigos que hicieron una productora que se llamaba Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y eso seguirá existiendo y seguirá existiendo siempre, pero no accede después o no se atreve a acceder a los grandes lugares o a los grandes circuitos. Vale, pues, bueno, agradecer otra vez al Instituto Cervantes y a Proyector por organizar esta mesa redonda, y nada, creo que quedan como 2 días del festival y disfrutarlo lo más posible, y muchas gracias.